Hola, buenos días. Buenos días. En primer lugar, quiero dar gracias a la organización del Global Mobility Call por invitarme a dar esta charla y muy especialmente a las personas que os habéis molestado en venir hasta aquí, que coincide con la inauguración, así que vamos a intentar que sean 25 o 30 minutos interesantes. Yo he previsto que también haya preguntas, pero bueno, como queráis al final o así. Como veis, la idea hoy es hablar de lo que significan los asistentes avanzados a la conducción, los ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, y lo que aportan a la seguridad vial y el camino que suponen hacia la conducción automatizada, que entiendo que es el tema más llamativo, ¿de acuerdo? Antes de empezar, pues bueno, me veo obligado a comentaros un poco, aunque probablemente lo conozcáis, quiénes somos. Mi nombre es Ricardo Laya, soy responsable de ventas primer equipo, es decir, a los fabricantes de automóviles en España y Portugal, del Grupo Bosch. Y el Grupo Bosch, que me imagino que lo conoceréis si estáis en el mundo de la movilidad por la parte de automóvil, pues bueno, es una empresa alemana grande, más de 90.000 millones de euros en facturación el año pasado, más de 400.000 personas y en 500 países, filiales y empresas. Estamos divididos en 4 áreas, aunque se nos conoce por consumer goods, por los electrodomésticos, las calderas, las herramientas eléctricas, que digamos es lo que conoce el más público, donde gastamos más en publicidad. Realmente el 60% de nuestro negocio está en mobility, está en automoción. Es donde está nuestro origen y es donde creo que, digamos, somos el líder en cuanto a proveedores de automoción a nivel mundial. Eso entiendo que nos permite definir, digamos, cómo vemos la movilidad. Como solemos decir, no hay ningún coche que no tenga componentes de Bosch. Somos un partner tecnológico prácticamente de todos los fabricantes de automóviles y nuestra visión claramente está ligada a la conectividad, la electrificación, la personalización y el tema que nos ocupa hoy, la automatización. Esto yo siempre cuento, yo llevo más de 30 años en la compañía, que cuando entré, digamos, el eslogan que teníamos eran 3 S en alemán: sicher, sauber, sparsam, seguro, limpio y económico. Si os dais cuenta, las cosas evolucionan, las tecnologías se renuevan, pero el objetivo de hacer una movilidad sostenible, una movilidad económica, ha estado siempre ahí y ahí están nuestras raíces. En España estamos desde 1908, la empresa se funda en 1886, es decir, tenemos cierta tradición, más de 140 años, 118 aquí, perdón, y bueno, que sepáis, estamos con mucha presencia, tanto industrial como comercial, en España. En concreto, en el área de automoción, en el área de movilidad, tenemos una fábrica aquí en Madrid, muy cerca en García Noblejas, donde hacemos electrónica y sensores, y otra en Aranjuez, donde hacemos piezas, digamos, complejas de plástico. En total, en España hacemos unos 2.500 millones de euros y un detalle, más de 8.000 personas, y un detalle que creo que es interesante: esto es lo que generan nuestras fábricas aquí, que es prácticamente lo mismo que lo que vendemos aquí, digamos, viniendo de donde vengan del grupo. Es decir, tenemos una presencia industrial en España similar a la que sería la presencia de mercado, ¿no?, por el tamaño del mercado español. Bueno, ahora que ya conocemos Bosch, vamos a empezar a hablar realmente de lo que entiendo que os interesa: los ADAS y la seguridad vial. Esto ya no es un tema novedoso, evidentemente. Los vehículos ya llevan muchos años incorporando estos sistemas de manera paulatina, pero es que en la Unión Europea hay una legislación que desde el 2022 obliga a los vehículos, digamos, de nuevo tipo a equipar estos sistemas que estáis viendo, y desde el 2024, julio del 2024, a todos los vehículos, independientemente de cuándo se hizo la homologación de tipo. Es decir, si ahora vais a comprar cualquier vehículo de cualquier, digamos, gama aquí en Europa, vais a tener todos estos sistemas. Por eso digo que cuando hablamos de ADAS, pues realmente estamos hablando de una realidad. Es verdad que en el parque automovilístico español, con esa media cercana a los 15 años, pues digamos el vehículo medio no tiene muchos de estos sistemas, pero el vehículo nuevo sí, con lo cual por eso creo que podemos hablar de una realidad. Y
más allá de, digamos, más allá de esa presencia en el mercado, ¿por qué la Unión Europea en el 2022, antes, porque estas directivas se definen antes, por qué se toma esa decisión? Porque ya tenemos un recorrido, ya esos sistemas que han ido metiéndose, como es normal, de la gama alta, la gama media, la gama baja, de manera opcional, ya habían probado su efectividad. Estamos hablando de que si ahora, con esta renovación del parque que esperamos, si todos los vehículos tuvieran esos sistemas, ya hablamos de un 40% de reducción de accidentes, de un 30% de reducción de víctimas. Está soportado por suficientes estudios científicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, que realmente son sistemas que ayudan y no solo con una parte de confort, pero también, la parte más importante, mejorando la seguridad vial. Y eso es lo que ha hecho, yo creo, que cada vez sean más aceptados por los usuarios y también las aseguradoras valoren el que los vehículos tengan esos sistemas. Esa es la realidad de hoy, pero en el camino hacia la conducción automatizada, digamos, tenemos que seguir mejorando los sistemas. En Bosch estamos convencidos de que la conducción automatizada va a llegar, está llegando, pero cuando hablamos de extenderse, digamos, al gran público, al vehículo normal, al vehículo particular, tenemos que seguir teniendo una evolución tecnológica. Y esto que veis aquí, que no es nada más que un pequeño catálogo de producto de la división que comercializa estos sistemas en Bosch, Cross Computing, que el nombre viene a decir algo ya, ¿no? Que estamos realmente cruzando diferentes dominios. Cada vez más, y hablaré un poco a lo largo de la presentación, cada vez más ya no tenemos sistemas, llamémoslo verticales, que se ocupan de una función del vehículo, sea la frenada de emergencia, sea el mantenimiento de carril, sino cada vez más estamos integrando todo en una dinámica del vehículo. La parte que viene del control de estabilidad, la parte de la dirección eléctrica, suspensión inteligente si es el caso, todo esto nos marca la dinámica del vehículo, nos marca lo que queremos controlar y por otro lado, esta parte que estáis viendo, los sensores es los que nos dice qué es lo que pasa en el entorno y por lo tanto cómo debo controlar yo la dinámica del vehículo, porque al final un sistema de asistencia al conductor lo que hace es eso, reconoce el entorno en función del riesgo o en función, por ejemplo, del mantenimiento de carril, actúa sobre la dinámica vehicular haciendo que el comportamiento sea el adecuado y sea seguro. Y eso, como lo estamos desarrollando, partimos de los sensores, ¿de acuerdo? Veis ahí las cámaras, los sensores de ultrasonido, radar, sensor de inercia, también saber realmente cómo se está moviendo el coche, digamos, esa es la información que llega y lo que hacemos es que hoy en día tenemos, y no voy a leerlas todas, luego hablaré un poco del tema, unidades de control más potentes. Los vehículos, digamos, anteriores, lo que tenían eran centralitas electrónicas, numerosas centralitas electrónicas, cada una para una función. Ahora cada vez más lo que tenemos son pequeños ordenadores, las centralitas también eran pequeños ordenadores, pues ahora lo que tenemos son ordenadores cada vez más potentes, que lo que hacen es que reciben todas esas señales, las procesan de una manera más integrada y a partir de ahí ejecutan la función, en este caso de hadas. Y como veis también, el software también se vuelve más modular, es decir, ya no tenemos simplemente una función, pongamos por caso de mantenimiento de carril o de control automático de crucero, sino lo que tenemos son módulos de software que nos localizan el vehículo, que nos reconocen el entorno, que tienen funciones, digamos, complementarias, que trabajan sobre esa base de computación con esos sensores para hacer esa conducción semiautomatizada, como sería un hadas, ¿de acuerdo? Y cada vez más lo que llamamos servicios, hasta ahora lo normal era tener tecnología en el vehículo, sensores, computación, software, ahora cada vez más tenemos conectividad, tenemos funciones adicionales, bien el vehículo está mandando información a la nube, bien el vehículo está recibiendo información de la nube de otros vehículos y con eso vamos ampliando funciones. Os pongo aquí un ejemplo, esto es una realidad, lo estamos ya comercializando en varios fabricantes, que es, digamos, lo que llamamos servicios de mapa conectado, donde lo que estamos haciendo es que esa inteligencia que va en el vehículo, por un lado, suministra información, por ejemplo, como veis ahí,
si el sistema de estabilidad detecta una baja adherencia, si una baja temperatura, una condición en una curva se me ha ido, pues tengo un problema. Lo va a comunicar a la nube, incluso sistemas colaborativos como el que veis a la izquierda, que si tenemos la posición de un vehículo podemos detectar que ha entrado en una dirección prohibida, por ejemplo en la entrada de la autovía en vez de la salida, y con eso avisamos al resto de conductores de que hay un riesgo de que venga un vehículo de frente. Es decir, toda esa capacidad que ya tiene el vehículo en base a sus sensores la multiplicamos, digamos, mejoramos en base a esas informaciones conectadas. Esto, como os podéis imaginar, es una manera, digamos, también de ir avanzando hacia la conducción automatizada, porque si bien en la conducción automatizada tenemos que tener vehículos que con su tecnología sin conectividad ya puedan funcionar de manera segura, esa conectividad les va a dar un plus muy importante. Y con eso llegamos, digamos, a hablar ya, hemos visto esa evolución de los sistemas de asistencia, hemos visto esa base tecnológica de la que todavía hablaré un poco más, que es la necesaria para llegar a funciones avanzadas de conducción automatizada, y como veis, el primer ejemplo que pongo es un robotaxi. ¿Por qué? Porque pensamos que va a ser realmente, y ya lo estáis viendo en algunas aplicaciones, ya lo estáis viendo, es la aplicación primera de conducción automatizada como tal que estamos viendo y que vamos a ver en el mercado, ¿de acuerdo? La imagen, que bueno, se ve un poco chusca, claramente está hecha por inteligencia artificial. Lo he puesto un poco también como un guiño porque esa inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, y esa inteligencia artificial generativa nos va a ayudar mucho a movernos hacia la conducción automatizada. Os pongo un ejemplo que en un desarrollo que hemos presentado hace poco nos ponían: el sistema puede ser capaz de detectar que ha entrado un balón, digamos, en la trayectoria. Voy circulando por una zona residencial y entra un balón. Sé que es un obstáculo, sé cómo reaccionar. Si tengo un algoritmo de inteligencia artificial generativa, voy a ser capaz de decir, ojo, que normalmente detrás de un balón viene un niño, y voy a poder adaptar, digamos, mi estrategia de conducción, reducir la velocidad, estar más alerta, no tanto por el balón, sino por lo que puede venir detrás. Por eso la inteligencia artificial es muy importante. Esto supongo que, y siento que se ve pequeñito, pero bueno, es que es bastante información, es los conocidos nivel SAE de conducción automatizada, ¿vale? ¿Por qué hay que, digamos, mostrar esto que se supone que ya es conocido? Porque creo que ayuda bien a definir un poco los retos, ¿de acuerdo? Ahora mismo los vehículos que están comercializados, que como decía ya tienen esa obligatoriedad, digamos que se mueven entre el nivel 2 y el nivel 3. Algún genio del marketing ha dicho que eso es el nivel 2+. Pues fenomenal, 2+. El nivel 2 es el asistente, ¿de acuerdo? Y es el asistente en una situación concreta que en principio puede actuar tanto en la parte, digamos, en el movimiento aceleración-frenar como en el movimiento lateral del vehículo, mientras que el nivel 3 ya es el que en una situación concreta puede hacer toda la conducción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un atasco el sistema va a conducir. Eso es un nivel 3, pero el conductor sigue siendo responsable y tiene que estar atento. No vale dormirse. Y eso es uno de los retos que tenemos ahora desde el punto de vista de la industria y del usuario. Los sistemas 2 avanzados, los sistemas 3, funcionan tan bien que el usuario en un momento dado puede relajarse y dedicarse a ver el móvil o dormir o cada uno lo que se le ocurra. No están ahí. Los sistemas 2, los sistemas 3, sobre todo los sistemas 3, sí que tienen esa capacidad, pero sí que necesitan que el conductor mantenga la atención, porque, digamos, todavía no tienen la madurez necesaria como para hacer una parada segura, reaccionar de una manera segura si algo falla en el sistema. Eso es lo que nos da el nivel 4. El nivel 4, en ciertas circunstancias, por eso es el nivel 4, sea en autopistas, sea en un área definida, sea aparcando, el coche es completamente autónomo. No me gusta la palabra, pero se entiende bastante bien. En esa circunstancia, el coche funciona de manera totalmente automatizada por sí mismo.
¿de acuerdo? En el caso del aparcamiento, apoyado en la infraestructura, pero ahí el conductor sí que no tiene que hacer nada, porque el vehículo, si hay un problema con el sensor, si hay una situación en la vía extraña que no es capaz de reconocer, es capaz de comportarse de manera segura, ¿de acuerdo? Luego, la gran, digamos, barrera entre el 3 y el 4, si bien el 3 en Europa, y lo veremos más tarde, todavía regulatoriamente hay sus discusiones de qué tenemos que hacer para homologar un nivel 3, el nivel 4 es lo que podemos llamar de manera común conducción autónoma y donde realmente, digamos, se cruza la frontera de a partir de aquí el sistema es responsable, el conductor puede desentenderse. Y el nivel 5 no es más que el nivel 4 universal. En cualquier circunstancia, en cualquier situación de tráfico, el sistema es perfectamente capaz de conducir de manera autónoma, ¿de acuerdo? Luego, creo que conocemos los niveles, insisto, los hadas están en el 2, 2 Plus, algún sistema ya está en el 3, ¿de acuerdo? Los robotaxis serían el 4, y podemos decir que la tecnología ahora se está moviendo entre esos 2, 3, llamemos la gran serie, y los proyectos de nivel 4, que bueno, conocéis, Estados Unidos, en China, etcétera, luego lo vemos un poco. Vale, la tecnología, ¿de acuerdo? Y aquí lo he ido adelantando, pero creo que es muy importante. Un vehículo de conducción automatizada, un nivel 4, un nivel 5, se basa en esta arquitectura. Y esto es importante porque más allá de que para mí supone que vendo un producto diferente a mis clientes, es un cambio de filosofía. Los vehículos incorporan, en este caso, varios ordenadores potentes, cada vez más se va a uno o dos, a lo mejor uno en funciones, digamos, no críticas y otro en funciones críticas, también por un tema de ciberseguridad, pero la idea es tener una capacidad de cálculo muy potente. La inteligencia artificial, los algoritmos, la mejora del software, siempre se dice que el software es el que nos lleva a estas funciones. Para que el software funcione, tiene que haber un hardware que lo acompañe, que sea potente, que sea seguro, que incorpore la ciberseguridad de origen, ¿de acuerdo? Luego, el vehículo de conducción automatizada lo primero que tiene es unos sensores potentes, pero a la vez un hardware flexible y potente. Porque es la base de lo que llamamos el Software Defined Vehicle, el vehículo definido por software. Que por eso siempre en la industria, cuando se habla de vehículo por software, todos nos vamos al software, Pero el software, insisto, funciona si hay un hardware potente, funciona si hay unos sensores y una conectividad. Entonces, el vehículo definido por software, The Real Smartphone on Wheels, el teléfono inteligente, a mí normalmente estas comparaciones no me gustan, pero esta me parece muy adecuada. El vehículo definido por software, el vehículo con esos ordenadores potentes, tiene, igual que un móvil, un sistema operativo. Un sistema operativo que va a ser el que gestione todos esos sensores, el que gestione toda esa capacidad de cálculo y sea la base. Y luego va a tener aplicaciones. Va a tener la aplicación de estabilidad, va a tener la aplicación de detección de peatones, va a tener la aplicación de aparcamiento, va a ir teniendo funciones. Y eso, que parece, bueno, pues un tema muy académico, eso tiene implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque cada una de esas piezas del puzzle puede venir de un proveedor diferente, puede ser de una tecnología diferente. Yo puedo estar, como vos, suministrando un software, pongamos por caso de detección de peatones o de aparcamiento automático, en un hardware que yo no fabrico, interactuando con sensores que yo tampoco fabrico. Eso le da una flexibilidad al fabricante del vehículo enorme. Eso hace que cada vez lo más importante sea, digamos, el sistema entero, que es lo que necesitamos. Pensemos que estamos hablando de conducción automatizada, estamos hablando de un vehículo robot, para entendernos. Y ahí el que el sistema funcione es clave. Y luego la otra cosa muy importante que se explica un poco del vehículo, digamos, definido por software y que también conocemos muy bien de los móviles, es la capacidad de aprendizaje, la capacidad de actualización. La gran potencia del software, la gran potencia de la inteligencia artificial está en su capacidad de aprender, está en su capacidad de que a lo mejor yo he mandado homologado un vehículo, está en la calle, pongamos por caso, con detección de peatones, que funciona bien, pero está aprendiendo. Según tengo más vehículos en la calle detectando más peatones, aprenden más. Yo mejoro mi software y en el vehículo definido por software lo puedo actualizar. Eso tiene dos ventajas. Mi desarrollo se vuelve mucho más rápido y mi producto se va mejorando.
Aparte, y aquí vuelvo a hablar de mis amigos de marketing, que tú te compras un coche hoy y a los 6 meses te ponen nuevas funciones, te cambian el interface, tienes un coche que te parece nuevo, ¿no? Que es un poco también lo que pasa en nuestros teléfonos móviles. Con lo cual, el vehículo automatizado es un vehículo definido por software. El software es muy importante y el software además tiene que aprender y tiene que mejorar. Con eso llegamos a la última transparencia, ¿no? Donde vuelvo a basarme en los diferentes niveles para hacer un poco el final de dónde vemos nosotros que está esto, ¿no? Evidentemente niveles 1, un ABS, un ESP son obligatorios desde hace décadas, esto lo tienen todos los vehículos, incluso la mayoría del parque. Ese nivel 2, ese paquete de hadas que veíamos al principio, es el estándar hoy en día en Europa, en otros continentes no tanto, pero también está bastante generalizado, y ahí es donde está hoy, digamos, la gran mayoría de los nuevos vehículos. El nivel 3, como decía, es realmente el que toma el control completo del vehículo, pero necesita la atención del usuario, no permite al usuario, digamos, desconectarse, ¿de acuerdo? Aquí ya hay algunas aplicaciones, incluso en algunos países de Europa, no es homologación europea. Es uno de los problemas que tenemos a nivel de desarrollo. Siempre se habla de que la regulación frena el desarrollo. Yo creo que la regulación es necesaria y a veces la tecnología va tan deprisa que el trabajo de los reguladores no es fácil. ¿Cómo homologas un sistema que, digamos, se va a enfrentar a una realidad como pueda ser el tráfico de Madrid en estos días, ¿no? Es difícil. Entonces, esa barrera regulatoria yo creo que va a ir cayendo al tiempo que va mejorando la tecnología, porque al final, y en eso sabemos que otros continentes tienen otras filosofías, digamos, de mayor gestión de riesgo, en Europa la automoción es gran exigencia de seguridad, riesgo cero. Una cosa que se pone en manos del usuario tiene que funcionar 100%. En otros países están aprovechando, en otros continentes, ese vehículo definido por software para: yo lo pongo, lo veo cómo funciona, aprende, lo mejoro. Si por el camino ha habido algún que otro accidente, pues bueno, es el precio del progreso, ¿no? No voy a comentar en qué país está ocurriendo eso, pero creo que lo tenéis todos en mente. El nivel 4, como decía, los robotaxis, desde un punto de vista europeo, tenemos casos de uso. Aquí en Madrid tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid un shuttle que hace eso, ahora hay uno alrededor del Parque del Oeste en Madrid. Digamos, esto está viniendo ya. Yo creo que es una tecnología que vamos a ver, y si alguno pregunta, no voy a decir un año concreto porque no lo sé y sería un poco como un brindis al sol, pero sí que es una tecnología madura, sí que, digamos, yo creo que se va a empezar a ver como una alternativa de movilidad real y a nivel comercial. Y luego la parte del nivel 5 de los robotaxis, que realmente tú pides y dices llévame a tal sitio, que conocemos de Estados Unidos, que conocemos de China, pues bueno, no es ninguna novedad, ya se está anunciando que va a venir aquí a Madrid. Aquí es donde tenemos que trabajar. España tiene una legislación bastante avanzada para permitir este tipo de pruebas, pero ya pueden ser pruebas comerciales, y es donde creo que va el futuro, y vamos a ver un poco, digamos, un solape entre nivel 4 y nivel 5. El problema de nivel 5 hasta ahora es que no está claro a partir de qué momento es comercialmente viable. Yo siempre digo que la conducción automatizada, y termino con esto, pues los ricos la han tenido siempre. Han tenido un chofer que además les ha lavado el coche y les ha traído el periódico, si querían el periódico. Lo que pasa es que eso no está al alcance de todos. Para hablar de conducción automatizada, si hablamos de un super prototipo que cueste millones de euros, pues ya lo tenemos. Pero lo que estamos hablando realmente es de una tecnología escalable que podamos acceder todos, bien en propiedad, bien, como parece que será el caso, como servicio, en un tiempo que yo creo que ya va a ser corto. Y con eso termino lo que había pensado. Son y 25. No sé si alguno tiene preguntas, dudas. Ha quedado todo claro, ha quedado todo interesante.
la pregunta era de que si los desarrollos de software que has dicho, si se producen en España o se hacen en Alemania. A ver, la industria está donde está. Yo represento a una compañía alemana, pero nosotros tenemos algún grupo de software aquí y, por ejemplo, hay una marca, Renault, que tiene su centro de desarrollo de este tipo de sistemas aquí en España. Entonces, sí que tenemos cosas porque yo creo que, a diferencia a lo mejor de otras tecnologías de la industria, sí que tenemos una muy buena base de software. Entonces, aquí sí hay talento y sí hay la capacidad para hacerlo, y creo que estoy viendo también a un representante del INSIA que también hace cositas. Entonces, sí, aquí en España yo diría que para el tamaño de la industria que tenemos, donde lo que fundamentalmente hacemos es producir en este tipo de sistemas, sobre todo por esa potencia y esa facilidad a la hora de desarrollar software, sí se están haciendo cosas. Vale, muchas gracias. A ti. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante y hasta la próxima. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta sesión de Mobility Institute Talks, donde vamos a dedicar estos 45 minutos más o menos que tenemos de sesión a hablar de la energía en el transporte público, el paso de coste a activo estratégico casi. Me acompañan aquí en el escenario representantes de 3 operadores de transporte público. Por orden, Adrián Fernández Carrasco, director de Sostenibilidad y Eficiencia Energética de Renfe, Alberto Alonso Poza, director de Financiero y de Estrategia de la MT de Madrid, y Albert Blasco, responsable de Contratación y Gestión de Energía de TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona. Parecen lo mismo, pero hay matices. Renfe, sobre todo, trenes, ámbito estatal. MT, muchas cosas, pero sobre todo autobuses, más cosas, ya lo dirá él, y ámbito municipal. Y TMB tiene trenes y tiene autobuses, y además es una cosa un poquito singular porque viene del mundo local, digamos como Alberto, pero supramunicipal, ¿no? Del ámbito metropolitana. La TMB es una entidad dependiente del área metropolitana de Barcelona. La idea es hacer unas rondas de diálogo entre los ponentes. Yo simplemente les voy a acompañar en el diálogo, y esperamos poder hablar un poco, compartir con todos vosotros su experiencia en cómo está siendo todo esto de la incorporación de los certificados de ahorro energético a la gestión y al thinking y a los marcos de decisión de la empresa, porque de repente, ¿no?, ya teníamos todos claro que nos íbamos a mover en función de la energía de la cual dispusiéramos, pero resulta que en función de esa energía puede que tengas más recursos adicionales, y si la energía trae dinero, pues entonces es todavía más interesante tenerla al alcance de la mano. Si os parece, voy a hacer una primera ronda para que expliquéis qué estáis haciendo cada uno en vuestras organizaciones. Voy a empezar por ti, Adrián. ¿Cómo estáis transformando vuestra gestión energética? ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que la energía dentro de Renfe haya pasado de ser, entiendo, un mero coste operativo a de repente formar parte de los factores de decisión estratégica de dónde la compro, dónde la vendo y cómo la comercializo? Adelante. Genial, muchas gracias, Cristian, y gracias a Mobility Institute por la oportunidad de compartir con 2 operadores a los que además tengo bastante cariño, y creo que como usuario y como especialista, con lo cual creo que puede salir bastante contenido interesante de aquí. En el caso nuestro de Renfe, se da la circunstancia, que probablemente sea familiar para muchos, pero que es un sistema tan complejo como el ferroviario, donde además conviven en la gestión energética 2 actores de la entidad como Renfe y Adif. Por tanto, nosotros, por ejemplo, no podemos, en el caso de la energía eléctrica, que alimenta cerca del 80 y pico % de nuestro consumo energético, no podemos elegir la energía que alimenta nuestros trenes, quién es nuestro proveedor energético. Viene directamente por Adif, por una condición de la ley del sector ferroviario. En este sentido, la colaboración institucional entre entidades es fundamental. Pero aparte nos pasa otra cosa, que es que hasta ahora era como, bueno, la energía me viene por parte de Adif, la factura de energía de tracción de Adif es prácticamente consumida por Renfe al 100%, pero ¿qué ha cambiado? Que ahora tenemos más operadores. Ahora estamos en competencia en alta velocidad desde hace ya 4 años. Y ya no vale con eso de, bueno, pues si el consumo por parte de Adif han sido 3 teravatios, pues 3 teravatios que le factura Renfe. Ahora hay que repartir. Y de momento ese reparto se hace con una serie de coeficientes, con unos sistemas más o menos fijos que no dejan la posibilidad de un control operacional más fino. Y aquí es donde entra el control del dato. Ahora mismo nuestro principal reto en ese sentido es desplegar los sistemas de medida embarcada en toda la flota, para dejar de facturar esa energía a base de coeficientes y facturarlo con medida real. Y a partir de que tengamos la medida real en todos nuestros trenes, podemos imaginar la cantidad de posibilidades que eso nos da para parametrizar según ubicación geográfica, según época del año, según incluso el maquinista o la persona que esté conduciendo el tren en ese momento, ¿no? Y sobre todo es un aliciente para poder llevar a cabo medidas de eficiencia que repercutan directamente en nuestro consumo real y no seguir funcionando con un consumo agrupado en el cual estamos pagando todas las ineficiencias del sistema. Y estos son 3 teravatios hora de energía al año. Es decir, hablamos de un orden de magnitud de energía que yo creo que nuestra cabeza no puede llegar a comprender. Bueno, hablabas de, ¿no?, la importancia del dato, y en eso, ¿no?, la MT ya hace tiempo que mide y hace tiempo que sabe dónde gasta y cómo gasta, y en esa doble adscripción de Alberto,
responsabilidad financiera, responsabilidad de estrategia, está muy bien que él, ¿no?, pueda aportar su punto de vista. La misma pregunta, Alberto, vosotros, ¿en qué medida estáis en esa transición de considerar la energía como un mero coste a de repente algo en lo que hay que poner más foco porque tiene ventajas añadidas? Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un viaje bastante profundo y bastante largo, ¿no? Lógicamente, nosotros no consumimos tanta energía como Renfe, ¿no? Cuando hablamos de 3 teras es una barbaridad, ¿no? Bueno, pero nosotros consumimos, o consumíamos cuando teníamos toda la flota de gas natural 900 gigas, que es bastante, que no está mal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era la estrategia de la compañía, ¿no? Pues, por un lado, era movernos hacia dentro del consumo de energía, hacia la electrificación de flota, con todo lo que eso comporta. No es solo transición propia de la flota, sino de toda la infraestructura asociada, con lo cual el CAPEX es muy alto. Y luego, mientras tanto, por el camino, ver si de alguna forma podíamos contribuir a la descarbonización del transporte, ¿no? Entonces, hace ya unos años dejamos los buses diésel y hoy día la flota es gas natural y eléctrico. Y para el consumo de gas natural lo que hemos hecho, yo creo que es una iniciativa muy interesante. Pero hablas tú, Adrián, oye, es que tenemos que comprar la energía eléctrica básicamente a DIF y ya, ¿no? Nosotros hemos hecho el recorrido opuesto, ¿no? Nosotros teníamos que hacer un concurso público para la provisión de gas y decidimos desintermediar el mercado. Vale, ¿cómo lo hicimos? Nos hicimos consumidores, primero comercializadores y luego consumidores directos de gas natural. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, ya no tengo un intermediario, ¿vale?, al que le tengo que comprar forzosamente de acuerdo con la ley de contratos del sector público. Nosotros estamos comprando el gas natural directamente en mercados secundarios. O sea, básicamente lo compramos en Mibgas, lo podríamos comprar en TTF también en Ámsterdam, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque lo que queremos hacer es tener una estructura de costes acotada, ¿no? Y por lo tanto saber lo que nos vamos a gastar cada año en la provisión energética, ¿no? Yo creo que esto ha sido un antes y un después, claramente. Nos costó porque administrativamente, bueno, desde que empezamos todo ese proceso hasta que nos convertimos primero en comercializadores y luego en consumidores directos, tardamos más de, yo diría, como un año y medio, ¿no? Bueno. Pero yo creo que desde un punto de vista estratégico son cosas que hay que explorar, ¿no? Probablemente los intermediarios que estaban dentro de la cadena de valor no estaban muy felices, pero nosotros sí. Y luego cuenta resultados también. Bueno, los resultados también. O sea, para que te hagas una idea, nosotros calculamos que para un precio dado, el coste de la intermediación en el sector y específicamente en el gas natural puede estar en torno a un 12%, algo así, ¿no? Pues calcula. Eso desaparece directamente. Eso desaparece directamente, ¿no? Con lo cual es mucho dinero. Bueno, vamos con Albert. Albert, que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un mix energético también curioso, ahora nos lo comentas. En vuestro caso, pues eso, ¿no? ¿Qué factores han sido los drivers de ese cambio o esa evolución en la mentalidad respecto a la gestión de la energía? ¿Queréis que utilice las dos gorras? Puedo hablar del ámbito ferroviario también, como hemos empezado con la charla. Y en el mundo ferroviario, digamos, la transición eléctrica no existe. Quien sabe de verdad del mundo eléctrico son los ferroviarios. Quien entienden de verdad la tracción con la energía eléctrica son los ferroviarios. Entonces, ¿qué nos aporta el futuro delante en la tracción ferroviaria? Pues hay muchísimos campos para recorrer, desde los trenes nuevos, que los trenes, el cambio de material móvil, que eso no es tan sencillo porque son trenes muy caros, ¿no? Son muchísimo más eficientes, algo muy, muy tonto a priori, como podría ser el aire acondicionado de los trenes, ¿no? Que son equipos que no paran continuamente, ¿no? Pues equipos muy eficientes hacen que los consumos de los trenes bajen mucho. Por ejemplo, conducción automática eficiente también, ¿no? Genera con poquísima inversión, porque al final se trata de modificar software, grandes ahorros en eficiencia y evidentemente en la factura, ¿no? Y después recuperadores de energía, de la energía frenada de los trenes y así, ¿no? Pero son mundos muy conocidos. En cambio, en el mundo del autobús sí que estamos ante un reto muy, muy grande, porque la electrificación de la flota supone un cambio absolutamente, es radical. Estamos hablando de consumos de diésel o en la transición del gas para ir al futuro 100% eléctrico, incluso hidrógeno, ¿no? Eso supone cambio en absolutamente todo.
desde la compra de vehículos hasta el mantenimiento, los suministros. Es un reto importante que estamos afrontando con fuerza y que creo que lo estamos haciendo bastante bien, sí. Bueno, constato, en Madrid ya no hay diésel, en Barcelona queda un poco de diésel todavía. Hay híbridos diésel, sí. Por tanto, seguimos comprando diésel. Sí. Bueno, y con los busitos tenemos algún problema también. Con los buses todavía no hay, en el mercado no ofrece demasiada... ¿Seguís comprando? ¿Seguís comprando diésel? Bueno, hemos abierto una licitación, sí. Lo que estamos explorando el diésel sintético, el HVO, ¿no? para esta flota. Vamos a movernos un poco hacia el entorno regulatorio. Bueno, en ámbito europeo, pues parece que se acerca el ETS2, ¿no? el Emission Trading System para sectores que ya no son los de la primera generación, sino que ahora viene también los combustibles del sector transporte. Eso obviamente tendrá un impacto en vuestra actividad ordinaria, y aparte de la extraordinaria. Y bueno, pues ahí os quería pedir a los tres una reflexión o ¿qué esperáis de esta normativa europea, de cuando efectivamente vaya llegando al día a día de las empresas y todo el mundo tenga que entrar en este esquema de comercialización de derechos de emisiones? ¿Esperáis un impacto directo, indirecto? Ya veremos, se habla mucho pero tardará en pasar. Para romper un poquito el orden, voy a empezar contigo, Alberto, y así, si no, lo hacemos demasiado secuencial y es aburrida. Así un poco. Parece muy bien. A ver, yo creo que va a llegar, claramente. O sea, de hecho va a empezar a funcionar en 2028, con lo cual llega sí o sí. Dos, impacto. Creo que va a haber impacto, porque aunque al final estás grabando a los proveedores, aguas arriba, pero da igual, eso te lo van a bajar, ¿no? Entonces bueno, va a haber un impacto importante a todos los niveles, ¿no? También en los consumidores finales, ¿no? Por eso yo creo que desde la Unión Europea pues han querido contrarrestar esto con mecanismos de solidaridad tipo el Fondo Social para el Clima, ¿no? O sea, bueno, para ver cómo se puede paliar, ¿no? Yo creo que, a ver, que probablemente es el camino natural si queremos ir a la descarbonización del transporte, ¿no? Antes no estábamos sometidos, ahora como tú comentas con el ETS2 ya el transporte está sometido a la regulación y bueno, para nosotros, o sea, ahora todo el marco, o sea, hay cosas que están más o menos definidas y luego otras cosas que están sin definir, ¿no? O sea, yo tampoco tengo la foto completa, ¿no? Porque tenemos desde hace poco la Ley de Movilidad Sostenible, tenemos el reglamento, el FECMO, ¿no? Que en teoría es el que financia el transporte público. Vamos a ver cómo se dota ese fondo, de dónde vienen esos dineros, ¿vale? Bueno, en teoría vienen de los presupuestos generales del Estado, pero no sé si va a haber cómo van a contribuir las empresas que están obligadas, o sea, que son grabadas. Si es directo o no. Claro, si es directo o es indirecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en unos meses muy interesantes porque en un año o algo así, yo creo que la foto debiera estar perfectamente definida, ¿no? A partir de ahí, bueno, vamos a ver, pero yo creo que el camino tiene sentido. Yo creo que en el transporte público tiene muchísimo sentido y además la electrificación en nuestro caso se puede ejecutar perfectamente, ¿no? La ves perfectamente, digamos, asumible con unos plazos razonables. Es muy cara, ¿vale? Entonces, porque la gente nunca habla, oye, ¿esto cuánto cuesta la fiesta? Es deseable, ya, pero ¿nos lo podemos permitir? Claro, ¿nos lo podemos permitir o no? A ver, por dar un input, a mí siempre me gusta hablar de números, ¿no? O sea, un bus de gas natural cuesta 300.000 euros, un bus eléctrico cuesta 530.000, o sea, es que casi el doble. Casi el doble, ¿no? Es verdad que ahora estamos amortizando los buses eléctricos a 15 años, mientras los de gas natural los amortizamos a 10, con lo cual el impacto, digamos, en términos de amortización es inferior, ¿no? Esto es interesante y es importante de cara luego al coste total de operación, ¿no? O el total cost of ownership, ¿no? Para ver cómo funciona, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a ver, nosotros vemos ya que tanto en costes de tracción como costes de mantenimiento, el coste de los activos eléctricos están por debajo de los de gas natural, no así el coste de amortización, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista económico tiene bastante sentido, ¿no? Luego, por supuesto, desde un punto de vista, yo creo que medioambiental tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y estratégico incluso. Albert, ¿te cuadran los números que comenta Alberto o no?
Sí, la verdad es que nos tienen algo asustados, ¿eh? Especialmente en el gas. En el gas el impacto puede ser muy grande. Nosotros estimamos entre 8 y 10 euros megavatio, que es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Entonces, habrá que ver porque está bien, el resultado final es perjudico el consumo de combustibles fósiles para potenciar el eléctrico, ¿no? Económicamente, o sea, sostenible dentro de una gran ciudad, pues son todo ventajas. Pero realmente los operadores pequeños van a sufrir aquí, porque el aumento de costes va a ser muy grande si no arreglamos algo por el camino. Ahora mismo el impacto que puede tener esa medida en el gas es muy fuerte. El gasoil también, y a nivel privado también, también va a ser una subida importante. Puede llegar a nivel de, ¿no?, que los usuarios individuales lo noten en el bolsillo, ¿no? Al final. Bueno, a través del billete puede ser, ¿no? Pero me refería al gasoil privado, ¿no? Sí. A la gasolina privada. Al vehículo privado. Adrián, ETS2. La foto está bastante clara y se han expuesto tanto los riesgos como la oportunidad que supone en un contexto en competencia, nuevamente. A nosotros, en nuestro caso, la ventaja y riesgo es doble. Por una parte, teniendo 95% de las operaciones electrificadas y con certificado de garantía de origen, cero emisiones, pues los ETS lo vemos como un problema hacia afuera. Es verdad que en lo que es servicio público tenemos un consumo de diésel en líneas no electrificadas, que ahí sí que tenemos que ver cómo mitigar la posible consecuencia económica que haya de la aplicación de este nuevo esquema. Y por otra parte, el cambio que supone en el contexto de competencia con los modos intensivos de carbono, como es la carretera particular por un lado y la aviación por otro, que es, digamos, el sector que más se está posicionando en contra de la aplicación del ETS2. Y por otra parte, ya la última es esa oportunidad de segunda derivada que es, oye, aquí hay unos fondos que supuestamente son de transición, que se van a utilizar para potenciar lo que llevamos años defendiendo desde el sector público, que es que el transporte público es una palanca de descarbonización y de equidad social, y esos fondos pueden revertir en una mayor robustez del servicio o una mejora en la calidad o una serie de soluciones que se han empezado a esbozar en el Fondo Social de Clima o en otros mecanismos, como hablabas del FEDMO, por ejemplo, la Ley de Movilidad, que viene a poner, sobre todo entiendo que viene a poner orden a lo que había antes de la Ley de Movilidad, que era un poco un reparto más o menos arbitrario de la aportación estatal, que había unas ciudades que cobraban por un lado, otras que no, los municipios. Entonces, ese hecho de poner negro sobre blanco lo que contribuye a la descarbonización y lo que la penaliza, creo que es la mayor oportunidad que tenemos, tanto transporte urbano, metropolitano y estatal, y ya sea autobús o ferroviario, para empezar a poner cifras a lo que hasta ahora pues estaba a modo teórico. Estaba el libro blanco del transporte, en fin, la estrategia de movilidad de 2011, pero todo esto era la teoría. Ahora pasamos a la práctica, y la práctica es la práctica económica. Pues venga, sigue hablando en prosa. Vamos a hablar de capitalizar esa eficiencia energética. ¿Cuál es, bueno, vuestra experiencia en transformar esos ahorros energéticos, si es que habéis tenido alguna experiencia en transformar esos ahorros energéticos en euros contantes y sonantes? Y bueno, y en ese camino, ¿cuáles son las principales dificultades y los principales retos que hay que tener en cuenta? Sí, aquí ya voy un poco lanzado, te aseguro. Por eso, oye, como venías con carrerilla, pues oye, sigue. Aquí hay dos cuestiones. La primera, consumo energético, el peso que supone en nuestras propias cuentas operativas. Lo habéis mencionado anteriormente, y sobre todo el nivel de incertidumbre, porque si yo sé que todos los años me voy a gastar, como me estoy gastando, una cuarta parte o una tercera parte de los costes operativos en energía, pues no me supone, bueno, pues ya sé lo que me voy a gastar. Pero si viene una crisis como nos pasó en el 22, con todo el problema del gas y del fósil y de la electricidad, que este año está bastante mitigado, pero no sabemos qué crisis nos va a tocar el año que viene, no podemos tampoco hacer una previsión de, bueno, cuál va a ser la partida de energía en el 28. Es una incertidumbre permanente. Entonces, todo lo que contribuya a poner orden a esa incertidumbre y a mantener el control, ya sea con electrificación de flotas o con PPAs o con mecanismos que nos permitan fijar precios a futuro, yo creo que eso siempre es bienvenido, teniendo en cuenta que una diferencia de unos euros en el coste de suministro te marca la diferencia de cerrar cuentas en positivo o en negativo.
Bueno, esto es así. Cuando son 3 teras, ¿no? Cualquier quinto decimal cubica mucho. Y luego está la cuestión de hasta qué punto esos ahorros no solo suponen un ahorro, sino que encima los podemos monetizar, que aquí entran herramientas como los CAEs. En nuestro caso concreto, estamos trabajando en desarrollar CAEs singulares. Lo que pasa es que en el sector ferroviario no ha habido tanto avance como en otros sectores más comunes como la carretera. Y esto a lo mejor desde TMB lo habéis visto fácil, que en el sector de carretera sí que, pues entre los CAEs que ya están preestablecidos y que los singulares están yendo por allí, está siendo más sencillo sacar esos certificados justificando ahorros. En el ferroviario prácticamente tenemos que reinventarlo, teniendo en cuenta además que en nuestro caso cualquier electrificación, por ejemplo, tiene que ser negociada entre Adif y Renfe, ¿no? Porque ¿quién se imputa el ahorro, el operador o el administrador? Sin catenaria no hay tren eléctrico, pero puedes poner la catenaria y que los trenes sigan diésel, como pasa en las mercancías privadas, por ejemplo. Entonces, yo espero seguir avanzando. Nosotros tenemos una serie de proyectos abiertos para conseguir generar CAEs singulares en el sector ferroviario, que además están basadas en cierta evidencia científica trabajada a nivel internacional. Trabajamos mano a mano con UITP, con UICE, para generar unos conceptos básicos que permitan que esos CAEs sean luego aprovechables por otros operadores. Porque lo voy a decir así, ahora se está poniendo más atención, pero en origen pues hubo algunos CAEs de otros sectores que no son el transporte público que los ahorros eran hipotéticos, pero no se ponía el mismo nivel de exigencia que se está poniendo ahora para generar estos CAEs. Vuelves a lo mismo, a la importancia de medir y de contar y que el reparto pueda ser fino a partir de una buena toma de datos. Bueno, está diciendo todo el rato CAEs, en realidad esto es una feria de movilidad. No sé cómo de familiarizados estáis con los términos de energía. Yo no sabía porque vengo de movilidad, pero sí, ahora ya sé que CAEs es eso, ¿no? Certificado de ahorro energético. No sé, Albert, vosotros de CAEs, cómo vais en TMB y qué sistemas os han funcionado y cuáles no. Si es verdad eso que cuenta Adrián de que en el ferroviario es más difícil, pero en el efectivamente. En el bus es más vamos fácil. A 2 velocidades. En el ámbito bus es algo más sencillo y pongo sus matices. En el ámbito ferroviario es bastante más difícil porque he comentado antes 3 acciones: trenes nuevos, mapas de conducción más eficientes, recuperadores de energía. El problema de los CAEs en el modo singular es que tienes que justificar muy bien cuál es el consumo anterior y el consumo posterior a la... Y esto es muy difícil porque medir un tren es muy difícil. Hay muchos factores que afectan al consumo del tren. El mismo tren consume diferente todos los días en función del entorno, ¿no? Como sabéis, bueno, las catenarias van unidas y bueno, pues hay una serie de fugas eléctricas que hacen que actúen de forma diferente. En todo caso, sí se puede evaluar desde un punto de vista global y nosotros lo que estamos haciendo de la mano de nuestros asesores es montar un único singular con las 3, de ahorro, de eficiencia en la red de metro de Barcelona. Y eso va a costar. Pero sí que es verdad... Pero en ese sentido entiendo que una red cerrada es mucho más sencilla de calcular que una red abierta y multioperador, como es el caso de donde opera Renfe, ¿no? Pero al final tenemos el punto de referencia óptimo, que es el CUPS, es el punto de medida, ¿no? Y a partir de aquí, fíjese, que antes de estas actuaciones con los mismos trenes consumía X y ahora estoy consumiendo Y. Bueno. CUPS sí que sé que es el contador, ¿eh? Eso también tengo en casa yo. Todos tenemos, sí. En el caso del bus es algo más sencillo y intento desarrollarlo. Porque para la flota de bus hay unas fichas preestablecidas y por tanto podrían ser acciones estándar. Pero ¿qué está pasando? Que la ficha estándar del autobús urbano tiene unos consumos que no se parecen en nada a la realidad. Si ahora mismo hacemos actuaciones de obtención de CAEs de flota urbana de autobuses, los consumos se van como 3 o 4 veces por debajo de la realidad. Wow. Entonces, que nos vemos obligados. Esta ley entra en vigor en el 2023, tiene una caducidad las acciones de 3 años y por tanto ahora en el 2026 empezarán a caducar las primeras acciones de lo que se hizo en el 2023. Si nos adaptamos a la ficha estándar actual, el ahorro es muy pequeño. 2 soluciones. Una es, la ficha nueva está en curso, parece que se va a aprobar, pero no se acaba de aprobar. Si se aprobara sería muy sencillo y por tanto las podríamos ejecutar todas las de 2023 de golpe. Y mientras estamos preparándonos para prepararlo como una acción estándar, que aún así probablemente quedará por debajo de la ficha, porque la ficha, los valores que se están tomando son reales, son de verdad. Y con la ficha especial, digamos,
vamos a tener que demostrar consumos anteriores, consumos posteriores. Para los que estáis aquí, supongo que ya entendéis el funcionamiento del CAE. El CAE, en contra de lo que hemos visto en las subvenciones, yo gasto 100 y te subvencionaré 30, el CAE lo que pretende es subvencionar el ahorro. Si gasto 0 y ahorro 3, obtengo un beneficio. Entonces, desde el punto de vista de optimización de esta gestión, es muy importante poder demostrar el ahorro en sí, cuánto consumía antes y cuánto consumía después, independientemente de lo que me ha costado la acción, ¿no? La infraestructura necesaria para el ahorro. Entonces, en el caso, por ejemplo, que hablábamos antes de metro, hay un cambio de software en los trenes, aunque va un conductor, funcionan solas, ¿no? Traccionan solos, frenan solos y evalúan diferentes parámetros para hacerlo óptimo. Cambiando este software hemos obtenido ahorros importantes. El gasto en la programación del software ha sido pequeña. Realmente, probablemente, el resultado del CAE, analizando solo esta acción, será superior al gasto en la inversión. Eso en el caso del autobús no pasa. Pero sí que es cierto que nos cambia el concepto, porque si un autobús eléctrico, como decía, está del orden de 500.000 euros y podemos obtener entre 30 y 40.000 euros de CAE, bueno, pues ya no vale 500, ya no vale 550, vale 500. Bueno, es una opción a tener en cuenta para evaluar la sustitución de flota en el futuro, ¿no? Alberto, tú no tienes el problema ferroviario, eso te lo, ¿no? No, Eso te lo esquivas, pero todo lo demás sí que te aplica y además también tienes, ¿no? El reto de las cocheras, las instalaciones, los puntos de carga, también tienes aparcamientos, que no sé cómo juegan en esta ecuación. Vale, te abro un poco Venga, a ver, el abanico. El alcance, ¿no? Pero por ligar con las intervenciones anteriores, ¿no? A ver, nosotros hemos trabajado mucho el tema de los CAEs, hemos trabajado más de la mano del Ministerio, o sea, al final estas cosas son complejas. Entonces, llevamos unos años tomando la iniciativa de ir y hablar con el Ministerio directamente, ¿no? Y tengo que decir que hemos sido muy bien acogidos y entonces, de hecho, les hemos estado ayudando a confeccionar las fichas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos unos ahorros estimados en CAEs para 2030, de acuerdo con la planificación de sustitución de flota, de en torno a unos 40 millones de euros, que es, que es bastante dinero, ¿no? Eso en buses. En Bicimat es más complejo, ¿no? Porque no es una imputación tan directa, pero estamos trabajando en ello. Bueno, lógicamente la repercusión será mucho menor, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando a trabajar también y a ver qué se va a hacer con los e-credits, ¿no? que es otra figura que, bueno, que explícalo que son los e-credits. Bueno, al final, igual que los CAEs te hacen un contrafactual, ¿no? Sobre lo que consumes ahora y lo que estabas consumiendo antes, los e-credits aplican también, pero aplican por el consumo que tú haces en eléctrico, ¿vale? Y yo creo que está más enfocado a sistemas de recarga y cuánto dejas de consumir de otras fuentes de energía en la medida en que tú estás consumiendo electricidad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se despliega eso, pero yo creo que también es interesante, ¿no? Y en nuestra experiencia también yo creo que todo esto, en nuestra experiencia también es muy importante ver qué hemos hecho estos años por lo que respecta al CAPEX, ¿vale? Pues yo creo que nosotros empezamos a trabajar con fondos, subvenciones y demás hace, bueno, no sé, 6, 7 años. De hecho, el primer fondo que obtuvimos, que nos vino muy bien, fue fondos FEDER del anterior mecanismo plurianual, ¿vale? Y eso nos sirvió para financiar el 50%, vamos, para que conseguir un CAPEX del 50% de los costes de la hidrogenera que construimos. Bueno, ¿no? ¿se te paga la mitad? Te paga la mitad, pues bueno, el hidrógeno sigue siendo muy caro, luego si queréis, si tenemos tiempo, podemos hablar también de ello, pero sí, es muy caro. Pero bueno, conseguimos fondos FEDER, luego conseguimos muchísimos fondos NextGen, ¿vale? Del mecanismo de recuperación y resiliencia. Ahí, bueno, pues conseguimos, para todos los buses que fuimos comprando esos años, conseguíamos unos 200.000 euros por bus. Claro, para un precio de partida de 550.000 casi te lo acercaba al precio de los buses de gas natural, ¿no? Nosotros fuimos, yo creo que la empresa, bueno, después de Adif, la empresa española que más beneficia de esos fondos. NextGen conseguimos, o sea, en torno a 170 millones de euros, ¿no? Luego hemos conseguido fondos CEF también, que están, bueno, del mecanismo de la Unión Europea. Connecting Europe Facility. Exacto, Connecting Europe Facility, ¿no?
Bueno, nos estamos moviendo un poco por todo el ecosistema de fondos, al final, que favorecen la transición energética, ¿no? O sea que nosotros lo vemos, por un lado, bueno, monetizas ahorros, por un lado, pero también es muy importante. Además, es un tema que no está resuelto, dicho sea de paso, así como el OPEX. Parece que está bastante resuelto en el FECMO y en la Ley de Movilidad Sostenible, sin embargo el CAPEX no está resuelto. Si no lo paga Europa, no sabemos cómo lo pagaremos. Vale, entonces, claro, vamos a ver cómo lo pagamos, ¿no? Oye, yo creo que aquí el gobierno tiene que hacer igual que ha hecho un esfuerzo En el OPEX. en ver cómo diseña un mecanismo para el OPEX, tiene que hacer un esfuerzo para ver cómo se diseña un mecanismo de contribución al CAPEX, porque si no, la transición va a ser mucho más lenta. Sí. O sea, empresas como las que aquí estamos, hombre, tenemos potencia financiera, pero yo creo que somos un poco la excepción también, ¿vale? Entonces, si queremos una transición general, pues hay que ayudar desde la Administración General del Estado. Sí, eso no, lo decía Albert antes también en su primera intervención de, bueno, no, aquí nosotros llegaremos que tenemos oxígeno, músculo, dilo como quieras, operadores más pequeños pues les va a costar, a menos que haya realmente mecanismos de adaptación a esa transición. Te entiendo sobre todo, Alberto, por la parte del CAPEX, porque el OPEX pues, estará resuelto para todos de la misma manera, pero lo que tienes que hacerte en tu casa, pues eso o te lo paga alguien de primera mano o luego no sabes muy bien cómo hacerlo. Bueno, vamos bien de tiempo. Yo creo que si queréis va a haber tiempo para hacer alguna intervención desde el público. Os la vais pensando porque antes les voy a lanzar la última ronda de preguntas. Hemos hablado de cómo hemos llegado hasta aquí y bueno, Global Mobility Call tiene voluntad de repetirse, ¿no? Año a año. El año que viene, si venimos aquí y planteamos esta mesa, ¿qué nos diréis que habéis hecho de novedad? Y si nos ponemos a 3 años vista, ¿dónde creéis que estaremos en todo esto de la eficiencia energética, los ahorros y la capitalización de esa eficiencia y esos ahorros energéticos? ¿Quién empieza? Va tú. Voy con una muy rápida, porque lo mismo no hay que esperar al año que viene. Hablabas al principio de la importancia de construir un sistema de gestión energética en estas empresas donde la energía tiene tanto peso. Nosotros estamos trabajando en la certificación en la ISO 50001 precisamente de sistemas de gestión de energía. Contábamos ya con un sistema de gestión, estábamos a un pasito de la certificación y bueno, la semana que viene tenemos la auditoría, si todo va bien, pues lo mismo, no hace falta esperar el año que viene. Te puedo decir ya la semana que viene que estamos certificados con ISO 50001, que se junta con la 14000 y con la 9001 y otras tantas que no solo por la importancia de contar con un sistema normalizado, sino que también en un contexto donde incluso se habla de posibles licitaciones de las obligaciones de servicio público, se va a exigir en los pliegos contar con un sistema de gestión normalizado y demostrar un control de la información, de los datos, unas medidas de ahorro para poder optar a estas licitaciones. Quizá desde el sector municipal no es tanto, pero bueno, vosotros sí que tenéis algún proyecto internacional incluso donde esto también os puede resultar de interés. Entonces yo creo que ese paso importante... ¿Os ha costado mucho? ¿Ha sido un parto o ha sido...? Ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos. Bueno, hasta la semana que viene te confirmo, pero de momento está siendo más fácil. Hasta que no se acaba el partido, ¿no? Digamos que contábamos con todas las herramientas y solo nos faltaba pues ordenarlo o poner cierto control para ajustarse a lo que te exige la norma ISO, pero ha sido bastante sencillo. Y de hecho yo creo que bueno, es una certificación, no es de las más nuevas, pero sí que yo creo que empezaremos a verlas más presentes precisamente por esta exigencia, igual que en su momento se exigían otras normas que ahora son bastante más comunes. Puede que no sea nueva, pero depende de dónde vengas, ¿no? Hay que llegar y hasta el umbral y eso. Bueno, tomo nota, que estás avisando a posibles candidatos a competidores de que hay que llegar con los deberes hechos. El que quiera presentarse tendrá que hacer deberes en materia de energía y de certificación de procesos de energía. Alberto, ¿vosotros? ¿Futuro próximo? A ver, nosotros, futuro próximo. A ver, tenemos un programa de sustitución de flota hacia la electrificación, con lo cual eso va a continuar ocurriendo. Yo creo que tenemos un reto porque tenemos que construir 2 centros de operaciones nuevos. Van a ser 2 centros totalmente electrificados y luego autosostenibles ellos mismos, ¿no? Y para nosotros eso es un reto porque en la medida en que no tengamos los centros construidos no podemos renovar más flota, ¿no? ¿Vale? Claro, con lo cual al final tú tienes que acompasar la estrategia con la estructura o con la infraestructura y aquí nosotros tenemos un reto, ¿vale? Para mí es uno de los retos fundamentales, ¿no? ¿Qué plazo tienen esos 2 centros? Pues mira, en teoría los tardas en construir más o menos unos 2 años y medio, pero ponle 3. Ponle 3. La ELIPA vamos a empezar en principios de 2027, luego será 27, 28, 29.
las tablas que nos obliga a salir por la operación Madrid-Nuevo Norte y nos vamos al norte, pues serán 28, 29 y 30, calculo. Entonces, la ELIPA coge a unos 312, 315 buses, pero las tablas yo creo que acogerá en torno a 550 buses, o sea que es un movimiento muy grande, ¿no? Si no hacemos eso, no podemos seguir transformando. Tenéis 2.000 y poco ahora, ¿no? 2.100 tenemos ahora. 300 y 500 es bastante. Mucho. Claro, hasta la fecha nosotros tenemos cerca de 500, o sea, como un 25% de la flota, ¿no? Porque nuestra ambición es pegarle un empujón a la cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pero claro, estamos un poco constreñidos por el desarrollo de las infraestructuras, ¿no? Entonces, para mí eso es un reto. Otro, estamos investigando, y esto es hacer un poco, descubrir un poco, desvelar un poco nuestro plan estratégico. Estamos en confianza, no te pasa nada. Estamos en confianza, ¿no? Pero queremos estudiar si tiene sentido que nos convirtamos en comercializadores o en consumidores directos eléctricos. También, ¿eh? ¿Vale? Lo que habéis visto en gas, la del paso en electricidad. Sí, es más complejo, pero sí, o sea, en el gas nos ha ido bien, entonces queremos ver si podemos hacerlo en eléctrico. Si pudiéramos, yo creo que sería una gran noticia, ¿no? Tiene costes administrativos, o sea, es bastante complejo en términos de costes administrativos, de tiempo, de dedicación de la gente. Pero ya te veo que tú como, ¿no? Pero la parte financiera ya, pero el coste administrativo igual lo compenso por... Bueno, es que nosotros trabajamos de hecho, esta pregunta a mí me gusta porque nosotros no... Para mí el presupuesto casi me da igual. ¿Por qué me da igual? Porque ya está ocurriendo. O sea, yo en mi cabeza estoy pensando a 5 años vista. Lo que viene. ¿Vale? Lo que viene. Entonces, en 5 años vista, todo esto que os estoy contando es lo que va a ocurrir, ¿no? Debería pasar. Debería pasar, sí. Entonces, para mí esas son dos cuestiones importantes, ¿no? Y bueno, y luego hay un problema que a mí me afecta mucho, que es el tema de la financiación. ¿Vale? Porque pequeño problema, ¿no? Porque al final el OPEX, yo creo que más o menos, como tú comentabas antes, puede estar más o menos resuelto, pero el CAPEX no. Y son sumas muy importantes. Y no sabes exactamente a qué te enfrentas, ¿no? Tienes estimaciones de CAPEX, pero en la medida que son tecnologías nuevas también puede haber... Bueno, lo tenemos también bastante controlado, ¿eh? Vale. Sabemos cuánto cuestan los pantógrafos invertidos, ¿no? Para la carga de buses, sabemos cuánto cuesta una instalación, un centro de operaciones, pero es verdad que luego los precios son también, bueno, los precios de la construcción que voy a hablar, ¿no? O sea, están volando, ¿no? Y claro, eso lo tienes que tener o procurar tenerlo bajo control, ¿no? Y luego, hombre, la MT como compañía tiene una estructura de balance bastante sólida, porque no tenía deuda prácticamente, ahora estamos endeudando un poco. Sí que tenemos capacidad de endeudamiento adicional, pero claro, eso te es van finito. A pedir que claro, que levantes el pie. Claro, oye, claro, ¿dónde vas? ¿No? Entonces, aquí yo creo que al final tiene que haber una colaboración entre las 3 administraciones, ¿no? Si quieren que nosotros vamos a poner las proyecciones y la velocidad de ejecución, ¿no? Pero yo creo que también nos tienen que ayudar un poco. Solo con recursos propios no va a poder ser y por tanto alguien va a tener que ayudar, sobre todo por la parte del CAPEX, que venga de fuera de balance, digamos. Sí, porque si no iríamos a un endeudamiento muy alto. Sí. Muy bien. Albert, próximos pasos, TMB. Pues sí, nos vemos aquí el año que viene. Probablemente te explicaré que las actuaciones de Metro van adelante, que hemos conseguido medirlas y que hemos conseguido darles dimensión y probablemente las podamos monetizar. Creo que va a costar más. Es algo bastante más difícil llegar a precisar consumos anteriores, consumos posteriores, pero bueno, estamos en ello, creo que lo conseguiremos. Como os decía al principio, el mundo eléctrico es un mundo muy conocido, está avanzando en puntos de eficiencia, pero no tiene grandes cambios, ¿no? Tendremos acciones de alumbrado de estaciones, tendremos acciones de escaleras mecánicas modernizadas, esta mega acción de los trenes que probablemente acabaremos completando, pero el mundo ferroviario, digamos que está bastante controlado en este ámbito, centrándonos en el ámbito del CAE. En el caso de bus, es cierto que autobús que compremos probablemente pues podremos certificar, siempre y cuando hayamos dado de baja alguno, que eso sucede siempre, porque las cocheras las tenemos a reventar y para meter uno nuevo... O sale uno o no entra otro. Sacarlo siempre. Falta pulir también, porque hasta hoy no aceptan como objeto de CAE el autobús de hidrógeno, que no deja de ser un autobús eléctrico, que en vez de tener una batería grande tiene una batería pequeña, pero no deja de ser un autobús eléctrico, y estamos ahí en ese debate también.
Y yo quisiera hacer una llamada a la infraestructura. Se ha comentado por aquí por encima, ¿no? Pero es real que comprar un autobús de gasoil o comprar un autobús eléctrico pues tiene una diferencia de precio, pero el problema es alimentar tanto autobús. O sea, nosotros con una flota de 1000 autobuses, que somos bastante menos que Madrid, si llegáramos a electrificar toda la flota, gastaríamos del orden de 4 o 5 veces lo que consume toda la red de metro. Y toda la red de metro consume 250 gigas. Y ya no hablamos de consumo, hablamos de disposición de potencia. El problema ya no es tanto el consumo total, sino la potencia necesaria para cargar. La flota de bus habitualmente se cargará por la noche, y aquí nace una sinergia muy buena que nosotros ya estamos utilizando. Y es que estamos aprovechando la infraestructura eléctrica de metro para cargar los autobuses por la noche a partir de las 12 de la noche, cuando el servicio de metro ya es residual, ¿no? Eso genera un ahorro tremendo. Ya sabéis que los catalanes en eso nosotros tenemos cierta habilidad. Pero es verdad que, de no ser así, tienes que pagar la infraestructura. A ver, los cargadores tienes que pagar igual, pero tienes que pedirle potencia al distribuidor. En un entorno en el que la potencia ya no hay potencia. O sea, estamos hablando de que la red eléctrica nacional ya no es suficiente para abastecer todas las necesidades que tenemos. Supercomputadores, carga eléctrica de vehículos, ¿no? Bueno, pues estamos en un momento de deficiencia de potencia instalada. O probablemente de gestión, que sería otro debate. Este modelo que estamos utilizando nosotros, por el cual 100 megavatios, 20 megavatios de potencia para alimentar dos subcentrales de metro, pueden alimentar a una cochera por la noche sin tener que pedirle potencia al distribuidor y sin tener que pagar los derechos de acceso, sin tener que pagar la potencia, porque al final esto es un ahorro para siempre. Y no solo eso, nosotros tenemos la suerte además que tenemos dos subcentrales de 220.000 voltios para la línea 9 de Metro Barcelona, con lo que los costes caen en picado. Yo hago un llamamiento al mundo para que se optimicen donde hay, y aquí Renfe tiene mucho que decir, imagino, ¿no? Por su dispersión geográfica, ¿no? De aprovechar ¿no? El mundo del transporte ferroviario nacional, ¿no? Tienen sus centrales geográficamente dispersas en la red nacional, ¿no? Que por la noche probablemente estén ociosas y que pueden ser aprovechadas para la carga de vehículo de transporte público incluso, ¿no? Yo creo que este es un modelo que debemos exportar y que se tendría que utilizar más para intentar optimizar el coste y sobre todo el traspaso del combustible fósil al combustible eléctrico. Acabamos un poco donde empezamos, en esa necesidad de colaboración multiactor. Quedan 2 minutitos mal contados. No sé si alguien en la platea quiere preguntar alguna cosa. Si levantáis la mano, os acercamos un micrófono. Si no, no pasa nada. No es obligatorio, está todo incluido. Y sí que me gustaría dedicar estos 2 últimos minuto y medio, antes de que nos inviten a bajar del escenario. Bueno, ¿el hidrógeno qué? Porque Alberto ha dicho hidrógeno, Adrián no ha dicho, pero seguro que también tiene cositas con el hidrógeno el ferrocarril, algún desarrollo ni que sea experimental. Una reflexión rápida sobre el hidrógeno, ¿para cuándo? Va por orden, está por orden. Canónicos. Va por orden. 1, 2, 3. Técnicamente estamos trabajando en proyectos de I+D para analizar la viabilidad. Técnicamente es viable, pero quedan muchos aspectos a nivel normativo, sobre todo, y a nivel de gestión de riesgos que bueno, pues está por construir, porque es una tecnología totalmente nueva. La otra ya se ha mencionado, que bueno, puede ser técnicamente viable, pero el asunto de los costes, en el sector ferroviario además, donde la electrificación tiene una eficiencia tan directa como alimentarse directamente de la red eléctrica. El año que viene no. No va a ser el año que viene, no. Alberto. Coincidimos. O sea, yo creo que hay empresas donde la electrificación no soluciona todos los problemas, o casi todos. En nuestro caso, como la distancia diaria que recorremos con un bus son 220 kilómetros, estamos cubiertos perfectamente por las baterías, con lo cual ya está. Asumir un salto superior de inversión no tendría sentido. No tiene sentido, pero es que para que te hagas una idea, esto se puede plantear, bueno, para colegas nuestros y empresas de nuestro entorno que hacen interurbanos, ¿no? Transporte interprovincial o interregional. Bueno, aquí sí hacen distancias más largas, pues tienen que ir a una solución y probablemente tienen que pensar en el hidrógeno, ¿no? Pero a día de hoy está muy caro. Nosotros estamos metidos en un grupo de trabajo para calcular costes estándar del hidrógeno que hace MIBGAS, ¿no?
y es que está carísimo. O sea, los costes estándar que nos están saliendo, sale solo la producción de la molécula, nada más, sin almacenamiento. O sea, yo creo que sin compresión y almacenamiento, está como en 5,5 euros el kilo. Eso es súper caro. Entonces, yo creo que, bueno, falta curva de experiencia, economías de escala, y ya veremos si... O sea, yo creo que es una buena idea, pero Pues espérate, porque Albert vamos a ver cómo tiene curva de experiencia y no sé si ha encontrado las economías de escala porque Nosotros tenemos está operando hidrógeno. 48 vehículos, de los cuales 2 son articulados, y lo estamos utilizando con cierto éxito. Es cierto que la hidrogenera se quedó algo corta y tuvimos que, que hacer una ampliación, y todo esto tiene un coste. Al final el problema ya no es solo el coste de la molécula, que también, sino el de la infraestructura. O sea, para nosotros hoy aumentar la flota de hidrógeno sería elevar los costes fijos una barbaridad. No podemos hacer una pendiente. Entonces, la decisión de aumentar la flota de hidrógeno es complicada. Aunque yo creo en el hidrógeno, sí. Muy bien, pues con ese mensaje positivo de cara a futuro lo vamos a dejar aquí. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Albert, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Adrián. Os voy a pedir un aplauso para ellos. Y espero que haya sido interesante esta sesión de ver cómo los operadores de transporte público están incorporando la gestión de la energía como un factor estratégico en su día a día. Muchas gracias.
¿Ya? Ah, vale, perfecto. Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta mesa redonda titulada Movilidad inteligente, movilidad segura, el factor humano en la transformación. Bueno, hemos visto, ¿no?, simplemente dándonos una vuelta hoy a lo largo de la mañana por aquí, por el Global Mobility Call, cómo estamos en un momento de cambios sin precedentes en la movilidad, ¿no? Vemos ya pues vehículos autónomos, sistemas avanzados de ayuda a la conducción, plataformas de movilidad, inteligencia artificial, todo ello aplicado a la movilidad y a la seguridad vial, que está fenomenal, pero sobre todo el principal valor que tiene es que son oportunidades extraordinarias pues de contribuir a la mejora de la seguridad vial y sobre todo reducir la siniestralidad. Sin embargo, pues esta mesa, ¿no?, de reflexión que vamos a comentar, a mí me gustaría focalizarla en un aspecto, ¿no?, lanzar pues una reflexión general, y es sobre si la tecnología por sí sola puede salvar vidas. Para ello vamos a reflexionar sobre cómo lograr que esta transformación tecnológica, que hemos dicho que está fenomenal, sea una transformación segura, pero también sea una transformación centrada en las personas, porque el factor humano no lo debemos de olvidar. Es decir, cómo acercar todas estas innovaciones a todos los ciudadanos, sobre todo pues aquellos colectivos más vulnerables, aquellos que no están tan familiarizados con estas tecnologías, y qué papel debe de seguir desempeñando, o igual hay que adaptar la información, la educación o la sensibilización a estas nuevas tecnologías para construir una movilidad más segura. Y para ello pues vamos a contar en esta mesa pues dos de los principales expertos en seguridad vial, y yo diría del país, vamos a decirlo así, porque del país, claro que sí, expertos y además influyentes, porque ahora la palabra influyente está muy de moda, y lo de ser influyente es muy positivo. Hay gente que influye para bien, para mal, pero en este caso para bien. ¿Por qué? Pues porque con su expertise, conocimiento, información, con todos los trabajos desarrollados, acciones, proyectos, ideas, habéis ido pues bueno, teniendo una visión cómo ha ido evolucionando la seguridad vial durante todos estos años, porque aunque el objetivo es el mismo, que sigue siendo salvar vidas, pero la seguridad vial ha cambiado mucho, y las personas también, y la sociedad, y nos tenemos que adaptar a todos esos cambios. Entonces, pues bueno, pues debatir o reflexionar con ellos nos va a dar una visión y una opinión sobre el factor humano en las nuevas tecnologías que va a ser de gran interés. Muchos de vosotros ya los conocéis, pero están aquí Marco Hoyos, que es directora de ASLEME, y por otro lado Jesús Monclús, que es director experto en seguridad vial y prevención de la Fundación MAFRE. Entonces, bueno, pues para comenzar con este espacio de reflexión, yo quería lanzaros una pregunta sencilla, pero que creo que fundamental, ¿no?, que contextualiza y que encaja perfectamente con el tema de esta mesa redonda. ¿Existe el riesgo de que en nuestra apuesta por la movilidad inteligente estemos infravalorando el papel que sigue desempeñando el factor humano en la prevención de los siniestros? ¿Empiezo yo? Bueno, claramente la movilidad, la tecnología nos está ayudando a salvar vidas con cosas concretas, y cada vez a salvar más vidas. Es cierto que si ponemos algunos ejemplos, pues por supuesto desde los sistemas SADA de ayuda a la conducción, que ayudan justamente a prevenir que no ocurra el siniestro vial, es muy importante, y que desde 2022 tenemos 8 sistemas SADA obligatorios que viene marcado por Europa. Pero por otro lado tenemos un parque móvil con 14,6. Con lo cual lo primero que necesitamos es renovar el parque para que esos nuevos coches que traen la tecnología de protección pues estén para todos, ¿no?, para toda la ciudadanía.
hablamos mucho de sostenibilidad, pero a veces el coche sostenible, si no es seguro, pues no vale y además son muy caros. Tenemos, para mí, mejoras en tecnología como los pasos de peatones inteligentes, que me parece que este es un futuro para evitar los atropellos en las ciudades, que es una de las principales causas, bueno, la principal causa de mortalidad de las personas en nuestro entorno urbano, que si estuvieran más iluminados, se iluminaran tanto para el peatón como para el coche cuando pasa, pues estaríamos reduciendo el riesgo de siniestralidad en un porcentaje muy alto. Hace poco se presentó en la MT los autobuses con las cámaras que avisan al conductor de cuando hay un usuario vulnerable cerca, en naranja o en rojo, depende de la cercanía, para evitar esos atropellos de un gran vehículo como es un autobús a un peatón, usuario de patinete o bicicleta. Y luego ya estaríamos en ese futuro del coche autónomo, que si estamos en un nivel 3, pues bueno, yo creo que lo podremos hablar más adelante. ¿Y tú, Jesús, qué opinas? Bueno, pues muchas gracias por invitarme, gracias a los que estáis aquí con nosotros. Yo voy a intentar ser un poco divergente. No es lo mío, ¿vale? Porque yo soy muy cuadriculado, estudié ingeniería, con eso lo digo casi todo. Y aparte de reconocer que el futuro ya está aquí, hoy voy a empezar hablando de frases. Yo hay frases que intento intento ser una persona, no sé si no de luz, pero intento no odiar demasiado, pero hay frases que las odio. Hay una frase esa frase se atribuye a James Dean de vive rápido y deja un cadáver bonito, ¿no? Por ejemplo, creo que es una auténtica barbaridad. O también la frase, y hablando del factor humano, que es la pregunta, esa frase de que el 90% de los siniestros están causados por el error humano por las personas. Esa frase yo la odio. La odio porque no creo que ha habido otra frase en la historia de la seguridad vial que ha hecho tanto daño como esa frase. Y voy a intentar explicarme, ¿vale? Y además voy a intentar explicarme y voy a hablar de dos, para mí, referentes morales en este momento pues más importante de mi vida. Una es el Papa León XIV, que ha estado aquí cerca hace un rato, luego dirá alguna frase de lo que ha venido diciendo estos días, y otra que es mi mujer, ¿vale? Mi mujer dice, ¿quién tiene la culpa? ¿El que hace una cosa mala o el que lo permite? Entonces, cuando una persona hace algo mal, mi pregunta que me hago ahora ¿es esa persona el responsable o es quien le deja que haga las cosas mal? ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. Pues hoy he venido en taxi, ¿vale? La velocidad normal de circulación en flujo libre del taxista por Madrid era de 80 km por hora, ¿vale? Incluido pues los túneles donde la velocidad era 40, con lo cual iban más de 80 km por hora. ¿Quién realmente es responsable? Imaginemos que pasa algo, ¿no? Se cruza una persona, 80 km por hora, sabemos que la vamos a destrozar y la muerte está prácticamente asegurada. Todos sabemos que es la velocidad normal. Cuando yo me subo al taxi, ya me he cansado de decirles, por favor, voy a un congreso de seguridad vial, llévame al límite de velocidad, porque al final solo acaba cabreando al conductor, cabreándome a mí, pero todos sabemos y lo permitimos y nos da igual. Y yo esta mañana he preguntado a la inteligencia artificial, ¿vale? Que también hay mucha inteligencia artificial y vemos que el futuro está aquí de todas maneras. Y le he preguntado a la inteligencia artificial que la verdad es que, como me da la razón, está bien. O sea, si estuviera mal, dudaría, pero como me da la razón, está bien. Y la inteligencia artificial dice algo así como que, evidentemente, legalmente el principal responsable es quien ejecuta un delito, ¿vale? Yo me he puesto en el tema de crímenes. Dice, pero quien lo permite puede también ser responsable si su papel es decisivo o si tenía obligación de evitarlo, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, una administración pública, un policía, pues tiene la obligación de evitar un delito o que alguien mate a alguien, si puede evitarlo. Entonces, yo creo que una de las claves del futuro está en transferir un poco la responsabilidad. También hablando con Fernando Muñoz de Stop Accidentes, ¿no? Yo le decía, es que como le echamos la culpa al conductor,
miramos de perfil y nos hemos exonerado de toda responsabilidad a los que estamos alrededor. Gracias a esa frase que hemos repetido una y otra vez hasta que al final pues nos la hemos terminado creyendo, ¿no? Y también la inteligencia artificial, y termino, dice, en prevención, centrarse en quién lo permite suele ser más eficaz que evitar que vuelva a ocurrir, ¿vale? Y me quedo con eso desde el punto de vista del factor humano. Y espero haber disgredido bastante. Bastante. Nos quedaríamos entonces con el concepto de responsabilidad compartida. Eso es. Que digamos que es un problema o un aspecto que afecta a toda la sociedad y muchas veces, pues bueno, pasamos de puntillas porque como que pensamos que no va con nosotros cuando realmente todos somos partícipes y sí que somos de una forma u otra responsables de lo que ocurre, ¿no? Sobre todo en seguridad vial. ¿Qué pensáis que es lo que más está cambiando en nuestra forma de movernos y relacionarnos con el espacio público? A ver, por una parte aparecen nuevos intervinientes, digamos, en la movilidad. Antes todo era coche, o sobre todo en las ciudades, y motos, porque además en España hay muchos motoristas y de hecho la accidentalidad y la siniestralidad de los motoristas no baja a lo largo de estos años. Pero ahora tenemos nuevos usuarios. Por una parte tenemos las bicicletas y tenemos los patinetes. ¿Qué ocurre? Pues que las ciudades no siempre tienen segregados a este tipo de conductores que son muy vulnerables para que estén o no estén más bien al lado de un autobús o de un coche, que en un momento dado pueda haber conexión más fácil entre un vulnerable y un coche más grande. Por otro lado, hay un incumplimiento constante de las normas por parte de este tipo de usuarios y supongo que no, bueno, que si os pregunto si alguna vez les habéis visto que van por la acera, que se salta el semáforo, que van haciendo zigzag, si alguien me dice que no lo ha visto nunca, me quedaría sorprendida. Es decir, que todos vemos que pasa algo y como decía Jesús, yo entiendo que no hay policías o agentes de movilidad para todos, pero es que creo que si hubiera más información y sanción ante el incumplimiento, seguramente incumplirían menos. Y luego, por otro lado, hay que hacer más espacio para el peatón. Hablábamos de ciudades que caminan, ciudades de 15 minutos, en las que tienes alrededor de casa todos los servicios. Para eso necesitamos aceras grandes, que no tengan en el medio una farola, una terraza, 5 patinetes, 4 motos, una cubo de basura. Es decir, que tenemos que pensar que a lo largo del día, como ha dicho Cristina, a veces vamos andando o en silla de ruedas, a veces podemos coger una bicicleta un trozo, un autobús, un coche compartido o el propio. Es decir, que todos somos conductores o usuarios de distinta movilidad y lo más importante es fomentar la convivencia entre todos. Totalmente. Jesús, está claro que lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa, ¿no?, es esa responsabilidad compartida, está la convivencia que forma parte de los valores intrínsecos de la seguridad vial. Entonces, ¿cómo evitar que esos principios básicos de la seguridad vial se vean eclipsados por estas nuevas tecnologías cuando realmente, ¿no?, es la responsabilidad del factor humano en la aplicación de valores de respeto, de convivencia, de empatía, de cumplimiento de las normas? Porque estos sistemas tecnológicos, ¿no?, como decía Mar, pues oye, pues cada vez hay más sistemas que detectan usuarios vulnerables y evitan que hayan colisiones, porque a veces es difícil pues que un autobús vea una bicicleta o un peatón, pero claro, si luego los propios usuarios no circulan por los espacios que deben de circular, por muchos sistemas tecnológicos que hayan, pues no son realmente eficientes, ¿no?, o eficaces. ¿Cómo podemos, a través de fomentar, a través de la educación, la información, la sensibilización, el seguir dando valor, o sea, o poniendo el papel del factor humano ante todos estos sistemas tecnológicos? A ver, yo creo que voy a insistir en la educación, la formación y además desde un punto de vista diferente y espero que incluso polémico.
yo creo que la formación media de los usuarios de la vía es peor ahora que hace 20 años. Voy a intentar explicarme, ¿vale? Vamos a ver, en primer lugar, la movilidad es más diversa. Y tenemos ahora pues usuarios de la vía que conocen las normas y que no conocen las normas. Porque ahora pues vivimos en esta maravillosa sociedad en la que podemos ir a un supermercado, comprarnos algunos vehículos de movilidad personal y codearnos físicamente con autobuses, con camiones, con todo tipo de vehículos. La formación que tiene el conductor, que antes es verdad que parecía que tenía el privilegio y el conductor del automóvil pues era el rey de la jungla del asfalto, tenía su formación, había ido a autoescuela normalmente, había pasado unos exámenes. Pero ahora tenemos a conductores pues, que saben las normas y otros que no lo sabemos, sinceramente, ¿no? Pero es que también tenemos conductores, por ejemplo, pues no sé, conductores, yo me acuerdo que mi primer mini trabajo un fin de semana fue repartiendo unas octavillas de una emisora de radio en Zaragoza, donde nací, de taxis. ¿Vale? Pues bueno, entonces el taxista, pues era una profesión, no sé cómo decirlo, sigue siendo, ¿no? Pero entonces ya era respetada y tenían su edad y, oye, el que sabía que era un taxista se conocía toda la ciudad y no sé, pues sin embargo ahora pues vemos a muchos conductores profesionales que acaban de llegar, que no tienen experiencia, que además, juntado a la menos formación en general, ¿vale? No es una crítica ni a quien define cómo es la formación, que es la Dirección General de Tráfico, que está haciendo muchísimas nuevas iniciativas y recursos, ni a las autoescuelas. Estoy intentando hablar de que antes no había usuarios de patinetes y ahora están en las de medio y no sabemos lo que tienen. Pero es que también el estrés, el nivel de estrés yo creo que está acabando con nosotros, ¿no? Y el nivel de estrés, de nuevo, pues voy a citar también dos colectivos, ¿no? Pues uno, por ejemplo, son los usuarios de determinados medios de transporte con conductor, pues que si no facturan 4.000 euros al mes, pues no llegan ellos mismos a finales de mes y los despiden a través de un fax, como me decían a mí algunos de los profesionales, ¿no? Eso es tremendo. O también, no sé si os acordáis de cuando hacíamos tortillas de patata en casa. Ahora ya las tortillas de patata no se hacen en casa. Tú sí, bueno, pues debe ser la excepción. En mi casa también hacemos cosas, pero las pides fuera y te las traen. Y te las traen, llueva, haga frío, haga calor, te las trae una persona de noche en un vehículo tremendamente vulnerable, que también, pues yo no sé cuál es su modelo de negocio, porque aunque le des algo de propina, que yo no solemos pedir muchas cosas, pero realmente echas cuentas y dices, esto no sé muy bien cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que hay tendencias en la movilidad que las tendríamos que repensar y que pues son contrarias a esa seguridad, a esa dignidad de los trabajadores, a esa dignidad de las personas, ¿no? Que hoy también el Papa pues, nos ponía en el centro de poner esa dignidad de las personas, del trabajo. Yo termino con una anécdota, rellenando hace unos años un cuestionario para un pequeño contrato con una entidad inglesa, nos decían, ¿cuál es su política contra la esclavitud? Yo me reí, les contesté algo como diciendo, no, en España abolimos la esclavitud hace 300 años, o no me acuerdo. Pero no, es que en Reino Unido tienen la ley de la esclavitud moderna. Y muchos de estos trabajos, que es verdad que dan una gran oportunidad y un primer paso para algunas personas, pues corremos el riesgo de que se traduzcan en los esclavos modernos que nos traen las cosas a casa cuando nosotros ni siquiera queremos salir fuera, o cuando nos llevan de un sitio a otro, pues con un sistema de transporte que quizá, dejo la pregunta ahí, no haya puesto la seguridad y a las personas en el centro. Bueno, pues entonces a nivel de educación y formación vial también hay que seguir evolucionando y sobre todo adaptarse a los tiempos, ¿no? y al desarrollo social y tecnológico que estamos viviendo. Totalmente. Eso es, vamos, obvio. Mar, desde tu experiencia, vemos que las tecnologías, ¿no? Pues como los sistemas ADAS o los vehículos conectados, se perciben como una ayuda a la conducción, pero la gente está mentalizada de que o ponen excesiva confianza en que esos sistemas, bueno, ya con esto yo ya me salvo, y dejan de percibir el riesgo real. ¿Tú qué piensas? Bueno, en general, todos los conductores tienen una baja percepción de riesgo.
O sea, si tú preguntas o yo os pregunto a cualquiera de vosotros si os puede ocurrir un siniestro vial y quedaros en una silla de ruedas como yo, diréis, a mí no me puede pasar. Pero todos nos movemos por nuestras ciudades y no solo es culpa nuestra porque hayamos cometido un error o hayamos cometido una infracción, es que puede ser culpa de otro que ha bebido, o ha tomado drogas, o viene muy rápido, o no ha dormido en un día y medio. O sea, por lo tanto, creo que es muy importante tener en cuenta esto. Y ya se me había olvidado la pregunta que me habías hecho porque yo me voy por las... Si realmente se está percibiendo el sí. riesgo, o sea, porque Sí. se queda un poco mitigado por las nuevas tecnologías, ¿no? Pues que me Sí. siento muy seguro con ellas, pero no percibo otros riesgos o me expongo más a ellos. A ver, está claro que el que lleve un coche nuevo con los sistemas HADAS, pues dices, te pita, pues si no te pones el cinturón, pues lo puedes desconectar. Si te pasas de velocidad, pues lo desconectas. O sea, resulta que están los que creen que los HADAS le va a salvar siempre de tener un siniestro, pero los HADAS sí es cierto que pueden hacer una frenada de emergencia, que pueden procurar volverte al carril si te has distraído o dormido para que no te cambies de carril. O sea, es cierto que todos los HADAS van a intentar evitar ese error humano, pero claro, no son 100% solo los HADAS, porque al final la persona también conduce y tiene que conducir con unas capacidades psicofísicas en condiciones, con una formación adecuada según el vehículo que conduzca. Entonces yo creo que por una parte están los que tienen la tecnología pero no saben lo que hacen. Si tú preguntas a conductores con un coche nuevo qué tiene tu coche nuevo, a lo mejor ni se lo han preguntado al del concesionario. Es que no sabe ni lo que tiene ni para qué sirve. Eso es un punto uno. Luego están los que se enteran y yo no quiero pitido, a mí que me lleve para allá, yo manejo lo que me dé la gana. Y empiezan a quitar tecnología que les puede salvar. Y luego están la otra parte, que es los que decía Cristina, que es los que creen que tengo cochazo nuevo, tengo todos los HADAS posibles, puedo hacer lo que quiera, de la manera que quiera, que yo nunca voy a tener un siniestro. Tan malo es lo uno como lo otro, porque en un siniestro vial hay muchos factores que influyen. Por lo tanto, mientras esté la persona conduciendo, nos pueden ayudar los HADAS, pero nosotros tenemos que estar en buen estado. Jesús, hemos visto, ¿no?, cómo, pues eso, el ecosistema, que ahora está también muy de moda esta palabra de la movilidad, pues cada vez tiene más usuarios, ¿no? Antes eran solo pues los conductores, luego ya se empezó a poner el valor en los peatones, los ciclistas, ahora los usuarios de vehículos de movilidad personal. ¿Qué cambios culturales y de comportamiento son necesarios para mejorar la convivencia entre tantos? O sea, y luego dentro de nada serán los drones y cada vez vamos a ser más. ¿Cómo organizamos todo esto? A ver, yo creo que hay una diversidad mucho mayor y creo que tenemos que ir a lo esencial. ¿Vale? Y lo esencial, de nuevo, y decía antes, hablaba del Papa, nos daba algunas frases que para mí, independientemente de nuestro credo, o si no tenemos credo, pero son valores morales básicos. El Papa nos decía que tenemos que volver a poner a la persona en el centro, que tenemos que preocuparnos del acceso equitativo a la tecnología. Decía que es algo que a mí me parece muy interesante. La tecnología, bueno, yo, tal y como lo hemos pensado, y por eso los ODS y la Agenda 2030 está en crisis, la ecología es para ricos. ¿Vale? Los pobres no se la pueden permitir. Los pobres sufren la falta de ecología, pero además, pues comprar un rábano ecológico pues es más caro que un rábano, por decirlo así, normal. Y que el progreso tecnológico y la inteligencia artificial muy en particular, y también en la movilidad, tiene que considerar a los ancianos, a los pobres y a los que no tienen voz. Y aquí en este foro mi invitación es que cada uno hagamos una especie de valoración de impacto de nuestra tecnología, de nuestro producto, y veamos cómo mejora la seguridad vial, cómo mejora el medio ambiente, si es algo equitativo, si está ampliando, reduciendo la brecha de las desigualdades, si tiene en cuenta a la discapacidad, independientemente del modo que sea de transporte del que estemos hablando. Que la inteligencia artificial sin ética es un riesgo sistémico, esta de las frases también de esta semana y de estos días. Que el progreso tecnológico solo es legítimo si protege la dignidad humana y el bien común, y el mayor bien común es la vida.
cualquier tecnología, y nos decía también el Papa, hay que desarmar la inteligencia artificial, ¿no? Cualquier tecnología que esté armada, y a mí me parece muy peligroso el nivel 3 de automatismo de los vehículos, en el que el vehículo se encarga de todo hasta que hay un problema serio y entonces le transfiere la responsabilidad al conductor, que no sabemos a cuántos segundos está de recuperar la conciencia situacional después de estar pensando y dejar que el coche lo conduzca a él mismo. Lo medible no debe prevalecer sobre lo humano, ¿no? Y es la última frase también con lo que termino, porque creo que debemos recomponer toda nuestra estructura, todo nuestro trabajo. Tenemos que volver a preguntarnos moralmente y éticamente cómo estamos contribuyendo a ese mundo mejor, y sobre todo yo creo que hay que incentivarlo, hay que reconocerlo, hay que ayudarlo, hay que ayudar a las empresas que trabajen realmente con seriedad en esa línea, y a los individuos también, a los conductores. Yo creo que no solo hay que darles 2 puntos más y los primeros años no tienes infracciones, sino que habría que regalarles, digamos, las renovaciones del permiso de conducir y al mismo tiempo utilizar el dinero de las multas, que son 500 euros al año, 500 millones al año solo en DGT, pero otros 500 probablemente en las ciudades, pues para mejorar la seguridad vial y para decir, en los próximos 10 años apostamos todo eso para invertir en vehículos más seguros, en renovar la flota, sobre todo para las personas que no se lo pueden permitir. Ahí habría que reconsiderar todos los parámetros y bueno, pues en resituar a la persona en su sitio, que es el centro de las decisiones. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Mar, de cómo adaptar estas tecnologías a la sociedad, o sobre quién habría que incidir más, como que son más vulnerables realmente a integrarse en este mundo más tecnológico a nivel de seguridad vial y movilidad. Hombre, lógicamente las personas mayores, hay una brecha ahí generacional que es difícil de salvar. Si ya les cuesta hacer una gestión bancaria o pagar con una tarjeta de crédito o pasar un password o cualquier código de barras, pues yo creo que sí, para mí lo más importante no es tanto que cambien las normas, que cambian. Es que los ciudadanos no estamos al día del BOE y no siempre salen los periódicos, o no leemos menos periódicos. Y hay tantas noticias de otro tipo que esto tampoco sale en las noticias. ¿Qué quiere decir? Que la información no llega al ciudadano, no llega la información de los cambios normativos, de los riesgos, de por qué pueden suceder las cosas y sobre todo de cómo pueden evitarse. Y esa información, formación y sensibilización a la sociedad tiene que ser una constante a lo largo de toda nuestra vida. Es cierto que a las personas mayores, que son las que ahora mismo están más atrás, porque esto les pilla ya fuera de onda, me pilla a mí ya, o sea, me estoy imaginando pues a mi padre de 91 años, que aunque siga haciendo transferencias, pero ya no le veo yo haciendo otro tipo de cosas. Entonces, creo que es importante que cualquier persona sea capaz de moverse por su entorno, por su ciudad, de una manera segura, lo más sostenible que pueda, y lo más sostenible es andar, siempre y cuando tengamos espacios seguros y no tengamos agujeros y tengamos rebajes de bordillo y personas que se puedan caer y romper una cadera. Pero yo creo que el modo de transporte, desde luego en una ciudad más seguro, es el caminar, que además nos viene muy bien por salud, cardio, corazón y demás. Y yo creo que el factor que antes comentaba Jesús, para mí el problema de nuestro tiempo es el estrés, que vamos deprisa y no pensamos en lo que hacemos y a dónde vamos y de dónde venimos, y el tema que llamo yo de las distracciones cognitivas, es decir, cada uno de vosotros estoy seguro que pasa por algún problema más o menos cercano, sea una enfermedad, un padre mayor, un hijo rebelde, adolescente. Esas preocupaciones son muy complicadas de desconectar en el disco duro que es la cabeza, y te pones al volante con todo ese run run ahí, y eso es una distracción tan importante como puede ser el móvil o el manejo de la pantalla porque no sabes el camino, ¿no?
Bueno, podríamos seguir aquí horas y horas debatiendo, pero ya hemos apurado el tiempo. Yo simplemente quería decir dos conclusiones, yo creo que generales de esta mesa, y es que ha quedado claro que el factor humano continúa siendo el elemento decisivo de la seguridad vial. En eso sabíamos que íbamos a estar de acuerdo, no nos íbamos a pelear por esto. Que el éxito de la aplicación tecnológica en la seguridad vial y la movilidad depende en gran medida de nuestra capacidad para comprenderla, aceptarla y utilizarla correctamente, y que la tecnología puede ayudarnos a prevenir errores, pero no puede sustituir valores como la responsabilidad compartida, la prudencia, el respeto o la convivencia. Con lo que aún tenemos mucho camino para trabajar, muchas líneas de actuación, proyectos y información y sensibilización y formación que continuar. Y nada, pues seguiremos en este camino. Muchísimas gracias a todos, Mar, Jesús. Gracias.
large cities. Okay. No, we are waiting for the 3 o'clock to start. Is now? It's okay? Yeah. Can we? Okay, ladies and gentlemen, welcome to this session where we are trying to explore the new alternatives for mobility, the new challenges the mid-sized cities across Europe are facing today. We have 2 cities from Portugal, 1 city from Greece, and another city from Spain. I will introduce them later. And the idea is, with these kind of cities, we can explore, we can test new technologies, we can try to anticipate the future. The mobility is the essential component of our cities because, in a sense, our cities are places where human people connect, engage, interact, and the service, the city service that is entitling us to this connection is urban mobility. So urban mobility in that point of view is so essential that is helping us to create something like a relativistic effect. Time and place are merging. So if we are improving the urban mobility, we are reducing the time to go from A to B. And as a consequence, we are extending the area of our cities. So to make this happen and to go in the most efficient, the greener, and also the cheaper way from A to B, there are many different methodologies that are also a consequence of the size and the type of typology or geographic consequences or constraints of our cities. To explore that, I have the honor to come here with João Silva from the wonderful city in Portugal, Cascais. Welcome. Also, I have with me Nuria Blanco from our city of Las Rosas. That is, Las Rosas is a mid-sized city nearby here in Madrid. If we go to Greece, we have Kimon Lechoudis. Wow. My Greece is not very good. Don't worry. It's coming from a wonderful small city in Thracia region in Greece called Komotini. Komotini, right. And also we have the opportunity to discuss with Miss Susana Sousa from Matosinhos. Matosinhos is a very, very nice location nearby Porto. It's the industrial harbor of Porto, but not only an industrial harbor, is also very well known by the quality of the food, the historical center, and many different opportunities for tourists. I had visited Matosinhos not only to go to one of the best shellfish restaurants in Portugal, in my opinion, but also to meet good entrepreneurs on the latest artificial intelligence technology. So a good combination of both ways. And let's start with you, Susana. Is the first question, and is the same question for all of us. Which is the main challenge in terms of mobility that you are facing in your city? A city with a large harbor, a city with a historical center, a city with new areas for development. You are now, if I am not wrong, my memory is not making me mistakes, you are now trying to recover a large area that was formerly dedicated to the refinery in Galp. Right? Right. So how are you combining all these different components to make your urban mobility more efficient? And what's the main challenge? Well, first of all, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here. Well, mobility is really a challenge for us in different levels. As you right said, we have a large area, a very strong area because it's right by the sea. There was the era of a refinery that now is being changed into other uses, and
will bring more people to Matosinhos to work, to live, and that will be another challenge that we have to face in Matosinhos regarding traffic and mobility, because nowadays the mobility is getting more difficult because we have a lot of cars. We have a lot of people trying to cross the city, not only to go to work, because we are a city, a neighbor city of Porto. Porto is a larger city, is the second most important city in Portugal, but we are a city where people live and work. We are not kind of a city where you live and you work in Porto. We are more like a city where you live and you work. So we have a lot of people that are coming from different parts of Matosinhos to the center, and through the center to other parts of the city. We have a lot of new companies, as you said, high-tech companies, with a lot of young workers, and we have a large investigation center for the University of Porto, also in the harbor. So it's not just an industrial harbor, it's a lot of activities, and also a very important investigation center. So we also have many people that come from different countries to live in Matosinhos, to work in that university investigation center. So now our challenge is how to make people move without using cars, a car for a person, how to have shared mobility, how to have soft mobility, and how to bring all that into a platform that can manage the city. We are now building, and that's our challenge right now. We are building a platform where we can manage all types of mobility and also manage routes to help people avoid traffic, to help people go around difficult areas, to also take people from the center of the city if they don't need to go to the center of the city. So the challenge is to find the best routes for you to use without stressing the mobility in the city, because we are nowadays a very stressful city regarding mobility. So this is the challenge, to break this stress. It's a combination of many different components. So it's like trying to build a Rubik cube with 100 faces, no, not only 6, but 100. Wow, it's very complex. Let's move to another complexity, that is the complexity coming from the tourism, no? And let's keep in Portugal, now moving south to the wonderful city of Cascais. Cascais is a traditional touristic place nearby Lisbon, where you are combining this tradition of high-level tourism, a wonderful beach, with a new way of attracting businesses and also attracting investors. In my memory, I remember a wonderful application you developed in Cascais to allow people to cooperate, to dedicate some time to social works, the very famous Cascais City Points. Okay? In Cascais, if you are doing some, or you are dedicating some of your time to civic works, the municipality is giving you some points, city points, and you can exchange those city points by different benefits or some private sector grants or whatever. This is helping the local people and also the visitors to contribute to your city. But in terms of mobility, this proximity to Lisbon, only 30 kilometers or so, and this tradition in tourism, how are you combining this mobility? Because many people are living in Cascais, then working in Lisbon, moving here and there. Also, you have a lot of people going to your wonderful beaches. I remember the
Playa Guincho, it was one of my favorites, with permission from Porto. In Portugal, how are you moving? Which is your main challenge in terms of mobility, João? Okay, first of all, thank you for the invitation. Of course, as with Matosinhos, one of our main problems is people still rely a lot on car usage, on private vehicles. And the main challenge I was faced when I went to work to Cascais was, so 70% of all traveling is done by private cars, by individuals on their private cars alone. So you have to change that. How do you change that? You cannot simply just provide new services and hope that people adhere to them. So in Cascais, first of all, we started with an integrated management. So we manage in a sort of holistic way all the factors which play a role in mobility. So not only public transportation, not only micromobility, but also parking, street parking, parking lots, and all this management combined allows us to move each of these factors and invest on some of them. Actually, in 2020, we made public transport free for all residents, workers, and students. Sorry, for tourists. No, they have to pay. Still very cheap, but it's 100% covered by all the parking fares, all the parking lot fares, also all the parking fines. They play a big role, but also a circulation tax. Each car has to pay an annual circulation tax in Portugal, and that goes to the municipality. So all of this covers the entirety of public transportation. So one of the ways we changed the management of mobility, so in other words, we had to make our management more effective. So we had to have all, as we usually say in Portugal, we had to have the knife and the cheese. And when we had that, we could make a really nice bocadillo. So when you can play with all the parts, then you can start doing something. Then you have to move on to the real big game, which is to change mentalities. That's our most difficult challenge and objective. And we started a few years ago a program on education for mobility, starting with young kids, because they will be the older kids, the young adults which will make their decision. Shall I get a car or get on the bus? I'll get on the bus. Okay, good. Wow. Also, the many different challenges coming in Cascais. And now let's move to Greece. Your place is the only place in this table I haven't been before, but I will go. So I have a lot of interest on that. Your city is the smallest in this table, Kimon, but it's a historic city and a very touristic city. Is the birthplace for Democritus, which is one of the classic philosophers, and this suggests me that your city is plenty of historical neighborhoods and areas. There's plenty of cultural interest. It's receiving a lot of tourists in a very small place every year. How are you dealing with this challenge, managing all these people while protecting your patrimony, your culture, and how to move all these people in and out every day in your city? And again, what's the main challenge you are facing in terms of mobility? Thank you for the invitation and the esteemed colleagues.
I think I'm the only elected official here, so I'm a little bit of politician, so I have to mask a little bit of everything. Komotini is, as we said, a middle-sized town, 50,000 people or so. So we try to be more accessible, to more inclusion to everyone. The historic roads is a big problem, so we don't have the open roads and everything, so you can help us to mobility. But accessible and inclusion is what we strive for everyone. And mobility is not about everyone moving the cars, right? We have to enable people to use the walking and cycling around the city. So we have funding about 14 millions to redevelop our city center and historic paths, so everyone can be walk around the city and not use their cars, because in every family we have 3 or 4 cars. As you say, it's a big problem about parking areas and so. So we focus the mentality for enabling our citizens to take the bus or using public transport and even share a ride. So the main situation is we have to sustain and put a balance on sustainability, mobility, and the culture without losing the identity of our city. Wow, super. Now let's move nearby here to the city of Las Rozas. Las Rozas is gaining a lot of attraction because of the high level of investment in new technology. Your mayor is leading the Spanish Association of Intelligent Cities. And this is not just a title. He is leading a lot of new initiatives to position your city as the leader in technology application in Spain and also across Europe. Your city is not touristic, is residential, but is very dynamic and is now one of the main areas for entrepreneurs, for startups in the region of Madrid. But your city is crossed by large highways. And this is something that is not depending from the municipality, it's something that is depending from the central government. And those highways are bringing cars pollution and many other challenges. No? So you are applying a lot of technology, but in this question, Nuria, what are your main challenges in terms of mobility in the city of Las Rozas? Well, first of all, thank you very much for inviting me to this session. And as you have mentioned, I think our main problem is not about or something that is dependent by us, it's the infrastructure. We have these 3 main roads crossing Las Rozas that make Las Rozas that having many cities within a city. So trying to solve the problems between different neighborhoods is very, very complicated. It's not that the people came to Madrid or going to the rest of the municipalities close to Las Rozas. It's how we can move these people, the people that live in Las Rozas, in a sustainable way, where in a place where for going to from A to B, maybe you need to cross 1, 2, or maybe 3 highways. And it's not easy. You cannot put, I don't know, a usual mode of transport as pedestrian or bike or these kind of things, because you cannot build this kind of infrastructure crossing these main roads. So for us, this is a problem, because as we know that our people, more than 70% of the people go by car to the places. So it's not easy. And other point that I think you have mentioned also is not change the mode of transport, but change the mind of the people. And that's the most challenging thing for a city council. Okay, you can put for them bike sharing system, scooters, car sharing, carpooling, but people are used to using their car for going to every place. So change that mind is not easy. So we go for innovation in mobility, for changing that mind to the people. It's clear that we are now entering into the post-car era. The idea is how to allow people to go downtown or to go to the nearest large town like Lisbon or Madrid or Porto or some other places in Greece, to facilitate
the density, because we need to allow people to go there for working and also for stimulating their creativity. But come on, don't bring 2,000 kilos of metal with you, because we don't have space in our historical centers. We need to cross a lot of highways like barriers in your city. In your case, you need to cross the harbor, and in your case, you have these 30 kilometers from Lisbon downtown to Cascais. Well, if we are talking about these short distances, 30 kilometers, in your case to Porto, 20 kilometers or so, in your case in Las Rozas, 30 kilometers, these short distances, can we think about as a dream, of something that is not on the road, something that is flying? We have seen those aero taxis, those eVTOLs, you know, the eVTOLs, electrical vertical takeoff and landing, that are gaining efficiency, that are very well tested. I have read that Los Angeles for the Olympics have already contracted those aero taxis, because they were facing a big problem. They couldn't guarantee that all the athletics will reach their test, their races on time, with the very bad traffic jam they have in Los Angeles. So the only way to guarantee that everybody will attend on time to their competitions is using these devices. Imagine for a moment that you can connect your cities with Lisbon downtown, with Porto downtown, with Madrid, Barajas, or in your case, with other locations in Greece. Short distance, very short time with these new devices. How will be this new technology implementation in your cities? Have you already stopped by and start planning on how to create these aerial highways to connect your locations with vertiports with these main locations? João? Well, people often say I look a lot younger than I am, and in this case, I think a lot older than I am. I'm a bit conservative regarding this. I think aerial urban mobility will only be achieved with full autonomy. You cannot take the risk of putting actual people flying those vehicles in a crowded airspace in 3D. That's nuts. Cascais took a big step in 2019 when it bought the first fully autonomous vehicle, a shuttle, to do special services for a new campus in Carcavelos, right near the beach, connecting it to the train station, which is about 1.5 kilometers. The problem is the shuttle had to cross a road, and it's a national road. So we had to get permission from the public institutes of infrastructures to the IMT, the National Institute of Mobility and Transportation, and we got to a dead end because they wouldn't license it, but they wouldn't say no. So we were stuck in a limbo. And we could operate for 400 meters just to try it, to see how people reacted, to learn from that operation. We learned a lot. We also learned that the mindsets of regulators don't change that fast. I expect that this panorama will change in the next 30 years. That's how long it will take for the current regulators to retire. 30 years, huh? Yes. Wow. So Los Angeles is doing this by the 2028, and the technology is ready. But then again, Paris tried to do it a few years ago and they couldn't do it because they were stuck with an old regulation and they would not license like a temporary license.
it was simply not possible. So I expect that, yes, that day will come. We'll have fully autonomous vehicles on the roads, on the air, on the water, and you won't drive it. You to drive your car, you'll go to a racing circuit to have that joy. You have and one wonderful one. And people will say that's dangerous to drive a car. It's not dangerous for you. That's dangerous for the other people. You are the risk. So I think we'll get there, but you have to change the mindsets of the regulators. I remember, just a very short note, once I was invited to participate in a workshop by insurance company to talk about autonomous vehicles. And they were talking about that classic dilemma. Should I run over the old lady or the baby? And I said, no, the car just stops. There's no dilemma for the car. And you are just stuck in that dilemma, which doesn't exist. It's an illusion. And they couldn't believe it. But then I asked, how many of you have actual experience with an autonomous vehicle? None. Zero. So lots of people talking about things they know nothing about. So when they change the mindsets, we'll get there. Well, this is going to happen. These new concepts are unstoppable. Basically, in my opinion, because they are saving us time. And we are buying this time and we are running the risk to go on these autonomous vehicles. And this will happen sooner or later. Let's move again to Matosinhos. Sorry. Imagine from the city center of Matosinhos, you can fly the train station in Porto. No, the airport because it's far away. The center of Porto. It will be a dream for you, for your people to get connected, to go there for working. Is this something that you can plan, that you can foresee? Well, I think autonomous mobility is the future. There's no question about it. It's the future. And a lot of places, a lot of different types of autonomous vehicles are already working. For instance, in some main airports around the world, you have shuttles, autonomous shuttles to take you from Terminal A to Terminal B to Terminal C. And we have here in Terminal 4 in Madrid, yes, so autonomous vehicles are already working. And we go to that train that is autonomous and that take us one place to another, and we don't question anything. We just go there because it's comfortable, it's easy, it's on time, and you can rely on it. So everyone is using, and most of them doesn't know it, that they are using autonomous vehicles. Well, in Matosinhos, we have another problem because the Porto Airport is a small part of the airport is in Matosinhos, but the traffic goes, all the traffic from the airport goes through Matosinhos. So we have a main road that mostly serves the airport. And we have a lot of tourism coming to the Porto metropolitan area. And one of the things that it will be very important for us is to have mobility that allows people to go from the airport to some specific points of the different cities in the metropolitan area of Porto with some kind of mobility that allows them to go without using the main roads, without crossing the cities. So I think these kind of vehicles will be an opportunity. But I also agree with João when he says they have to be fully autonomous. We cannot have people driving them. They have to be fully autonomous with predefined routes, and the routes have to be very specific so that we don't have bad experience for something new. A bad experience is a dead sentence. So we have to do it
with careful. We have to do it right. But nowadays, it's very important to have this shared mobility with autonomous vehicles, but mobility that could be, as I said, shared by a lot of people. Avoid them to take, for instance, Ubers, taxis. You see Ubers taking one people going out from the airport to the center of Porto, so the traffic is chaotic because of that. So I think this is an opportunity. I don't know if it will take 30 years, but I understand what João says. It's very hard to change mentalities, but I think we need to move on to different kind of mobility to solve problems, and that's a fact. No, it's clear that the autonomous mobility is here to stay and is here to be extended, and is coming from the fact that 96% of the fatalities on the road are provoked by human factor, and is linked with the concept of the zero vision as stated by the Swedish Parliament. Basically, it says that it's ethically unacceptable that someone has to die because I have the permission to drive a car. That's what it is. That's what it is. So that's another trend that is trying to reduce the number of cars in favor of these autonomous vehicles or these autonomous flying vehicles. No. For Las Rozas, you mentioned your city is now crossed by many different highways. If we go directly to the airport flying, we are crossing 20 highways or so. So imagine the amount of time you can save. Are you thinking about that? Are you thinking about creating something like a corridor connecting Las Rozas with north of Madrid, Madrino Norte, or with the airport, or with the financial center? Are you thinking about that in Las Rozas? For sure. We love to have this kind of solution in Las Rozas, but I think there's a problem that is the innovation and regulation are completely misaligned. We cannot do all the innovation that we want to do because regulation is a step before. So it's very complicated to put this innovation on field because, okay, now we need to cross 3 highways, 3 different levels of administration and 3 different administrations to coordinate with. If we put a next layer, the air, how many administration must be coordinated for do this kind of things? Not that many. But yeah, but now nobody knows the answer because, okay, you speak with many specialist companies related to air mobility, and they are not pretty sure about how to do it. Also saying that, we now are participating in some innovation projects. We are going to present proposals for trying to do first pilot on air mobility. And we are discussing internally with many other companies that want to start, maybe not with the aero taxis or moving people, but maybe with drones that can move like last mile logistics or these kind of things. Because at the end, also, I think that is a change of mind. If you start seeing in your city drones that go from A to B with your burger or your dinner or wherever, you're going to be used to that. And after a while, you can start thinking about going on this aero taxi or this kind of solutions. That's clear. And for a country like Greece, with thousands of islands, and also with a lot of mountains and a very complex orography and bad roads because of that, is the urban air mobility the solution to vertebrate your region in Tracia and also the whole Greece? I think it's a solution, but we start with an example. I had a friend who driving in autonomous mobility, and he's in the middle lane of the highway. And after a second, the car turns the wheel and goes to the next lane. And after a split second, a car came from behind and hit the car in front of him. He had a baby girl on the side. And he's starting thinking how the car reacts to the speed of the other car. Truly, it's a future. But in Greece, maybe a solution in the vertical.
but I don't think it would be near for the planning for near to execution, because if you say 30 years in Greece, I will double that. But it's a solution. It's something we are here for. We're something we thrive for. It's something we need to see it happening, because congestion, confusion, very much carpooling. It's something we need to see. But there is years to come to sort of fully equipped with that. Well, let me say that I am far more optimistic than you, basically because I see different manufacturers like EHang and Volocopter and others that are already flying in China, in some airports, also in the United States. They are starting with that. I think this concept of watching the athletes flying over Los Angeles in the Olympics next 2028 will be very disruptive, because in my opinion also one of the main barriers is the psychological barrier, and flying alone in inside these small vehicles, and someone is remotely controlling this. Well, is scary, you know. So but we will do it, basically because if you are taking 1 hour to go from A to B in one of your places in Greece, and then you can make the same in 10 minutes, one, or maybe not today, but one of these days you will take it. You will test it. Basically, you see that no one is injured, and this is very safe. Safety is another big problem, no? Continuing with this concept, we have seen many cities trying to pacify the streets, reducing the speed, and trying to achieve this target of zero vision. And we have seen the curves of fatalities going down. So this showed good, a good measure to make this happen. But suddenly those curves are revamping because of the appearance of some unexpected new vehicles, like the scooters or bicycles that are not respecting the rules, are crossing over here, from here, there, blah, blah, blah. So another challenge in our cities. How are you dealing with this, Joao? So Cascais started its micromobility program in 2016. We built our own platform with the help of a center from Matosinhos, which is Saia. And so they built the first solution, the first platform. It allowed for something new. You could park your own private bike. You would pay a fee like €3 per month, and you could park it with CCTV and alarms, everything, the lots. And it was great. It was great until we saw that we couldn't manage. It wasn't feasible to manage, and the workload was just too demanding. And at the same time, you had the rise of several private operators like Bolt and Bird and Uber and Lime and all the others. And then we were hit, 2020, the world changed, the pandemic, and all the bicycles were shut down. All the car sharing in Portugal shut down. It was really going good, but it disappeared. And it gave us time to think about it. And right now, what we decided to do was to have a private operation. It has to play by our rules, so you don't just leave your scooter or your bike wherever you want. You have to leave it at particular spots, rightly parked, and we monitor the performance of the private operator. Do you make sure your vehicles are not abandoned? Do you make sure that people are complying with the rules? And so our work really started this year when we started with this contract, and we started to monitor that operation. And then we saw the real usage and the real risks. Yeah, the scooters and the bicycles are limited to 25 kilometers per hour.
yeah, how come I see peaks of 55 kilometers per hour? Yeah, that's not, those are outliers. The median is like 30 kilometers per hour, which is fairly good. But then how do you handle with the outliers? And one thing you see, you start gather data, you see, yes, people are using it as the last mile solution. 1.9 kilometers is the average trip. That's nice. But how do you deal with the outliers, those that go over the top? And mostly kids going to schools and to parks. So it's a tough, you need to gather data and to cross that data with, for instance, the usage of public transport to really understand the issues, then to move on to education, to change mentalities. That's our biggest challenge. Wow. No, Cascais is very well known as the probably most creative city in Portugal and also in the south of Europe in terms of adoption of technology. I have seen many projects and many, let me say, brave projects. I remember one where you were providing medical services for free, in addition to the services provided by the central government social security. So, and with the same app. So that's impressive. It's very unique in Europe. Just you using the same app, you can take the public transportation, get the bikes, park your car, super, get your dog shaved, get vet appointments, get your private appointments with a doctor, and you cannot still rent surfboards to go to Guincho, but we're on our way. Let's move now to Las Rozas. With these three main highways crossing your municipality, how do you manage to allow the cyclists, the bicycles drivers to move around? It's a challenge. Well, we start doing a big project related to cycling infrastructure. And I think 3 years ago, we invest a high amount of money in renew the old bike infrastructure that we have, because sometimes the problems were because if the infrastructure is not good, it's not safe, people not use it, go through the roads, and the safety is worse there. So we start doing that and trying to connect through the places we can, not all of them, different neighborhoods in order to promote the use of bike. When these e-scooter bike things start, we haven't got any public system of bike sharing or e-scooters, because we knew that in other cities, as your city or in Madrid, the companies start doing things in a wrong way. They go like many companies there, and after that they go away to the cities because cities don't want this kind of things. So now we are trying to study the best way. I think your approach is very good, because at the end is we don't want to allow people or allow companies to park wherever they want. No, in some places for trying to manage that, and for sure giving us, if we put something like that, the information. And we also knew that the education is so important for that. So I think like 2 years ago, after the investment in the infrastructure, in the cycling infrastructure, we made an awareness campaign for them, trying to give them and understand the regulation for bike share, for bike and e-scooter, because sometimes the problem is that people don't know the regulation in their cities. I can go back through the roads, through the bike lane. How can I do that? So I think that's very, very important. So we made an important awareness campaign. It was like a quiz. Okay, if you win, you will get a prize, and it was very, very interesting to do that something with the citizens. And the results of this quiz? It was very nice, because at the end the answer, didn't were so complicated, but they understand a little bit more the regulation in Las Rozas. Well, moving to Greece, all these wonderful cities with so many slopes, very steepy. How are you combining this with the chance for your citizens to go by bicycle or by scooter? We're starting with mentality, of course. Yeah, of course we need infrastructure, but you have to be mentality. We ran a pilot program for a year or so,
we have Red Cross and volunteers and professional bicycles. We are positioned in a center area so parents can go to the kids with their bikes to go to the school. And we have many timelines, so they have different parents going to starting to feel the bicycle, how to know the rules. So we're trying to find about 12 high schools and three middle-aged universities, so they can use and try to feel more safely to the use of the bike and try to learn how to be responsible drivers and how the drivers will respond to the bicycles. Because the main problem is a bicycle is a small thing. The car is have to be more careful about the others. So we have to try to be more respectable to the other drivers and to have more behavior, to change their behavior, change their mentality, how you should think about the other. It's a work in progress. We're happy about the small results we're getting, but in the end, I think it will be a great value to the micromobility. And in Matosinhos, Well, the in Matosinhos, micromobility in Matosinhos. our main now our main work is on prevention. We have an awareness academy where young children go to learn about risks, and one of them is the risks of driving a bicycle or a tricycle. Because they are small, and they learn how to do it, how to stop on the traffic lights, how to let pedestrians walk, how should they be as a driver of a bicycle. So our main objective right now is strongly work on prevention, on trying to make the new generation to understand how to use the bicycle in the right way, in a safe way. And we also have another project that has a lot of cities have, but in Matosinhos had a great impact, is the municipal police on summers patrol the coastal area with bicycles. And that also had a great impact on the community. And the community it's start looking at that with as an alternative, because they are stuck on their car in a traffic light and the police officer is going on his bike comfortable to the sideway. So some projects can make difference, and we also we are working not as the municipality of Matosinhos, but as the metropolitan area for mobility, all kinds of mobility. The company that is working on scooters, on bikes in Matosinhos is the same that is working on Porto, working on Maia, working on the other cities. So if you take a scooter in Porto, you can leave it in Matosinhos in the right places. If you can take it to Matosinhos, you can leave it in another city. And most of the places where you can leave your bike are strategic. They are at the end of the stop, at the stops of the main buses, of the main metro stations. So that it's a kind of a strategy to have complementary mobility. You go by bus, you go by bicycle, or by scooter, you go by metro, you go by bus. You can move around the metropolitan area with public transportation and these soft mobilities too. So we are not working only as Matosinhos City, but we are trying to implement this integrated plan so that from Porto to Matosinhos is just a road that separates two cities, and you can go on your bike in that road. So it makes sense that you could use the same bike in Porto and use the same bike in Matosinhos. So this integrated plan is working better than what we had before. It was our city had some private companies
that were providing scooters and bicycles. Porto has had another ones, and that didn't work in any city because people used the bicycle. They went to Porto, so they had to get some mechanism so that the scooter or the bike, when gets to Porto, stops, and that don't allow them to continue. And that wasn't a good service for the community. So this integrated mobility is now what we are trying to do, and working really hard on prevention. That's what we are doing. Super. And then let's cover the latest question for all of you. That is about the addition of the latest technology and especially artificial intelligence. I know in Cascais you have this Smart City Large project with Deloitte. If I don't remember, was one of the most famous projects and cases across Europe. I know in La Roza you have recently implemented a digital twin for mobility using the best data taken by LiDAR cameras, so you can watch and analyze with a precision of less than 2 centimeters in some areas. I know as well in Matosinhos you have companies fully dedicated to artificial intelligence. Unfortunately, I don't have many idea about technology used in Greece, but I'm sure you can explain that. So the question is, how are you implementing artificial intelligence to deal with the complexity and the dynamism of mobility in your cities? And what's the future, the next steps you are applying on that? Okay, this is an ongoing debate, how to use and what to use and what do we really need. So most of all, we want to use artificial intelligence to have less work. That's the truth. So we don't really have to write reply emails. We just ask artificial intelligence to write them. My aim and my first challenge was to solve a big riddle, a big hole in the data. 2020, by mandate of the Health Director General in Portugal, no one could validate their tickets, their pass on the bus, on the train, on the metro. So we didn't know how many people were actually riding the trains, the public transport network. But we had to carry those persons, but we didn't know how many. And people ask me, so how many are still riding the bus? I don't know. And there was no way of knowing because there were simply no methods for calculating it. So after we passed that period, and now that we have a lot more data, we use artificial intelligence to try to fix that gap on the data. And then we can improve our predictive models to predict and project demands so we can better design the offer. That's our first usage. Another thing is with the, well, I don't know its current name now. It was called C2, Cascais Cockpit, or Control Center, or Cascais Control. It was also called C3 at some time. I'm not sure which name right now it has. Probably C2, which is, Control Center, where not only all issues from some water pipe draining to the streets, or some accident on the road, some accident on the bus, any issue goes to that place, and they trigger the response from every municipal service. So it's concentrated, and you can even call for anything. You just have one number and you call that center. So what Deloitte is helping us is to make that center work also predictively and be aware of
there's a high chance of this happening, some high risk of something happening. For instance, many people don't know Lisbon is prone to mega earthquakes. There was one big one in 1755, and we still remember. We have really good memory because it killed a lot of people and destroyed almost everything in Lisbon. So we always have that cost to prepare for a massive earthquake, to have fast response to any issues. So we have to predict them. You cannot predict earthquakes, but probably everything else. Wow, it's obvious that these artificial intelligence systems are helping to predict those natural disasters and making our cities more resilient. And that's very clear. We remember this disaster. This also impacted on the south of Spain, Cádiz, and all this area, and was also noticed even here in Madrid. So, wow. And well, La Rozas is now the president of the Spanish Association of Intelligent Cities, and now you are using these new technologies for mobility. What are your experience on that? Are those technologies really helping you? You have some early results of this investment, or how you see this in the future? Well, related to this, the artificial intelligence, the topic that you have mentioned, we have like two use cases that we implemented, and it were before the creation of the digital twin, and now they are like serving for the data for the digital twin. And both are for optimizing planification in the city and also for optimizing the maintenance of infrastructure. The first of them was on a European project called Amigos, and we use what they call a mobility observation box that was put in a public parking that we change and we do a multimodal mobility area. And before the implementation of the works of the multimodal mobility area, we take data from 1 week in order to know how the interaction between pedestrians, cars, bikes, buses were in the area. Wow. And using this artificial intelligence, they gave us information. For example, one of the things that they discover is that the people that have like a pedestrian crossing here, doesn't cross for that, cross for another way. So when we did the project and we can do the planification of the multimodal mobility area, we could use this information for the project. And now after putting practice and when we are now operating the multimodal mobility area, we are going to put again in a few weeks the mobility observation box in order to know if the things that we discover before doing the works are making effects in the works done. Wow. When those digital twins that are coming from the IoT world are now incorporating data from humans, you can study the human behavior and the human patterns. Yeah. And this is, wow, pure gold to make your infrastructure adaptive, to make something like a plug and play urbanism, and then trying to readapt your city to much better deliver the benefits of the expectation from the citizens. That's incredible. Wow, congratulations. And in your city, how are you implementing new technologies, artificial intelligence and so, to improve the quality of your mobility systems? AI is on our lives at last, because it's a good tool. It's a good program, so it can help us prevent floods, we can prevent leakage. We had a new program for when a citizen had a problem, he can report it. And after seeing 1,000 reports, the system already got the behavior of the citizen and informed us that this side, this town, this part of the town will be had problems with the garbage, we have leakage problem, we have problem with security. So we try to get the data so we can get a good response, so we can move a little bit better. One AI tool is what we're using is we're trying to take the disabled person's needs. So when we have something about extra dangerous like a flood or fire, they can send online, and at the same time
to the first responders so they can know the needs of the people. So an AI is a tool. It's up to us to use it correctly. Super. And in Matosinhos, are you using artificial intelligence to predict the traffic impact of, depending on the activity of the airport, depending on the other places in your city activity, or also maybe the tourists moving around the Porto area? Are you trying to use this data? Because data is the origin of all this, to anticipate and to improve the efficiency of the transportation systems? Yes, but apart from that, that's a project that we also have ongoing, as similar as the Cascais program to the C2 system that they have. We are also developing our own with all the data that we have. We are using that to help us predict the response to major disasters in Matosinhos. For instance, we are using the artificial intelligence to connect our digital risk charts with all the data and all the connections that we have on mobility, on other efficiency areas of the city. So with all that connection, that the information that came back to us should be information to help us define a better action plan if we have a major disaster. For instance, if you have to move a lot of people from one side of the city to the other, where to move them, how to move them, how to define the route, we can do that on a map with a pencil. We need to have artificial intelligence, AI, working on us on that. We have all the data, we have all the connections. Now we just need to put this is a data twin. Yes, we just need to put AI on that and give us the information that we need, give us the knowledge that we need to develop better action plans. That's what we are trying to do now in Matosinhos. Well, just to finish this session, thank you very much for attending. We have seen different perspectives from mid-sized cities in different areas, impacted by your surrounding cities, impacted by the geography and the layout of your cities. Always trying to put the cities in front of center of everything we do, and also the many challenges that finally you are facing with legislation and regulation to adopt the latest technologies and gaining efficiency. And finally, the need to use artificial intelligence as a helper to improve the systems and going beyond and looking at the future. So thank you very much for attending. It has been a pleasure, very instructive, and I need to go to your place because it's the only one I haven't been. I will send you an invite because I sound a little bit optimistic about AI. Absolutely. Hopefully in 1 month we will go to visit the Douro and Porto with some friends of wine. I have been in Lisbon and the Cascais just 1 month ago. So wonderful. And Palacio da Pena and all this area in Sintra. And Las Rozas is... I go every weekend there to Costco to purchase something, so it's very familiar. So thank you very much, different samples. Thank you very much. Congratulations and good luck for the future. Thank you.
Venga, buen truco, ¿eh? Muy bien, pues bienvenidos a La Resistencia, que estamos aquí presentes en esta charla que tenemos aquí en el Global Mobility. Agradecer a la organización por prestarnos este espacio para hablar la siguiente hora, porque vamos a estar una hora hablando de diferentes proyectos que tenemos en Mobility City. Bien, queríamos introducir un poco a los que no nos conocéis quiénes somos, ya que nos dedicamos. Yo soy Jorge Calavia, soy técnico de innovación y emprendimiento en Mobility City, y a mi lado tengo a mi compañero Ivo Nollero, coordinador de exposiciones de este espacio. Bien, como he dicho, los que no conozcáis Mobility City, somos un proyecto de la Fundación Ibercaja en Zaragoza. Entonces, somos un proyecto que nació hace 6 años, en 2019, 6 años, en 2019, pero que hasta hace 3 años no se hizo realidad en un sitio físico, y es en el pabellón Puente de la Expo que veis aquí detrás. Si queréis un poco conocer más nuestro espacio a través de las webs, a través de redes sociales, veréis lo que realmente hacemos en cuanto a actividades, exposiciones, congresos y todo lo que movilizamos alrededor. Este proyecto nació en 2019 de la mano de la Fundación Ibercaja, sobre todo el director general José Luis Rodrigo, quien fue director del renting de Ibercaja, principalmente para tocar estas 4 claves del sector, que son, pues, toda la parte de la sostenibilidad, el 5G y la conectividad, autonomía de vehículo y los servicios a la ciudadanía. ¿Por qué Fundación Ibercaja, Ivonne? Pues esa es la cuestión. Todo lo que comentábamos es Fundación Ibercaja, la entidad que lo impulsa, que creo que tampoco necesita demasiada presentación, pero bueno, es una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica, pues, a la realización y fomento de la obra social y cultural, sobre todo, pues, para conseguir ese desarrollo en las personas y también en las empresas. Entonces, Mobility City es uno de los proyectos, uno de los centros de Fundación Ibercaja, de los muchos que hay. Y esto que comentaba del desarrollo tanto de personas como de empresas es también algo que yo creo que es una definición perfecta de lo que hacemos en Mobility City. Tenemos por un lado un museo, por otro lado un centro que es más bien un foro, ¿no?, de actividades, eventos y congresos. Eso es. Y es un poco eso el enfoque que se le da a Mobility City, y que está alineado, por supuesto, con los objetivos que tiene la Fundación de aportar a la sociedad. Entonces, el espacio en el que nos encontramos, como comentaba Jorge, es el puente Zaha Hadid, que surge de la Expo 2008 en Zaragoza. Siempre que hay una expo, está el reto de siempre, qué se hace después con los edificios y toda la infraestructura que se crea. Y bueno, pues hay algunos edificios más fáciles de adaptar, otros más difíciles, y una obra del tamaño, del calibre del pabellón puente, que al final es un puente de casi 300 metros de largo, abierto en su principio, a intemperie, digamos, sin un sistema de refrigeración ni de climatización, vaya. Pues es un reto enorme. No era un sitio sencillo, por ejemplo, para oficinas o para proyectos de ese aspecto, ¿no? Entonces ahí es cuando Fundación Ibercaja entra con el proyecto de crear un museo de la movilidad y poder hacer que este puente sea habitable, sea un puente que dentro pueda albergar tanto exposiciones como eventos. Es una obra de Zaha Hadid, que eso también es algo verdaderamente destacable, ya no solamente por lo que hacemos, sino también el contenedor, digamos, de donde está todo. En España es lo más destacable de la arquitecta iraquí, y prácticamente a nivel europeo es de las obras más llamativas, también por el hecho de ser un puente sobre el río. Eso es. Zaha Hadid tiene 2-3 obras aquí en España, es una reconocida arquitecta que falleció ya, y uno de ellos es este puente, el cual ya tuvo visualizado incluso antes de la Expo, y que se lo propusieron de hacer aquí en este espacio. Como ha dicho Ivonne, el espacio se adaptó por dentro para albergar una serie de salas, principalmente para albergar congresos, eventos, exposiciones, quedadas, caterings, networking, y principalmente yo lo considero como un foro, como un ágora, el ágora que tenían los griegos o los foros tenían los romanos, pues un hub o un foro donde se puedan contar lo que se está haciendo en materia de movilidad. Aquí se hace un auditorio, lo hacemos aquí, pues
dentro de lo que es el sector noreste de España, consideramos que esta zona, bueno, este puente o el proyecto de Mobility City es potente para contar todo lo que está sucediendo y contar con un amplio abanico de empresas y organismos públicos de interés. Bien, pues vamos a ir explicando un poco qué es lo que hacemos, principalmente para que os tengáis unos datos y unas cifras o qué es lo más característico de este espacio. Como veréis, Mobility City al año hace más de 70 actividades. Concretamente llegamos a las 100, igual dependiendo de los años, pero sí, 100 actividades. De los más destacados, si seguís redes sociales o seguís noticias, medios de comunicación, son los famosos premios Impulsos, unos premios que se organizan desde las patronales de automoción, que son ANFAC, Faconauto y Sernauto, es la asociación. Lo hacen este puente organizado junto a nosotros, principalmente por ser un lugar de conversión entre Madrid, Barcelona y esas buenas comunicaciones que tiene pues la ciudad de Zaragoza. Otro de ellos son los congresos de seguridad vial que hoy hemos promocionado aquí en el auditorio, que hacemos de la mano de ANESDOR y la Dirección General de Tráfico. Contaros que en octubre, el 21 y 22 de octubre, hacemos la segunda edición de la mano de ANESDOR y de GT para hablar principalmente de la seguridad vial en motocicletas. ¿Vale? No es en vehículo de 4 ruedas, sino en motocicletas, que es a lo que desde esta organización tienen más músculo para alcanzar a lo que es las empresas o la gente que le interese ese sector. También tenemos los observatorios de la movilidad sostenible que hacemos con una colaboradora que está también por aquí, se llama Mar García Ramos, que es la que nos ha ayudado a tener aquí un stand y a darnos hoy las charlas, así que si nos oye, gracias. En el cual tratamos diferentes temáticas anuales, principalmente relacionadas con movilidad. Llevamos ya con este observatorio 7 ediciones. Tenemos también los Innovation Day, son jornadas de 4 o 5 horitas que profundizamos en una temática en concreto, con tecnologías o startups principalmente. ¿Y cuál es el plato fuerte de estas jornadas? Pues que solemos traer siempre una media de 8 a 10 startups para presentar sus proyectos. Son empresas de nueva creación que todavía no tienen una visibilidad y les damos un espacio para que se presenten delante de empresas, organismos públicos, ayuntamiento, clústeres y algún otro departamento más interesado. El MIS está hecho con el clúster de automoción de Aragón. Es un encuentro con los principales fabricantes de componentes que están en Aragón y se encuentran pues principalmente para hacer sinergias y para volver a contactarse entre ellos. Al final es ser un poco un impulso, un intermediario de contactos, de sacar relaciones entre personas y hacerlo. Congreso Nacional de Investigación en Movilidad, lo hacemos con académicos, con investigadores y doctores que traen sus proyectos a Mobility City de nuevo también a contar lo que hacen y a ver qué han encontrado. La Semana Europea de la Movilidad, con otros ayuntamientos, otras entidades, pues participamos haciendo jornadas de educación vial, traemos principalmente ponentes pues para concienciar a la población de lo que es una movilidad sostenible, con bicicletas, con patinetes, todo lo que tiene que ver con la contaminación y luego pues esta última con colonias educativas, tanto en las visitas guiadas que hacemos al centro, como con talleres que hacemos con ellos, pues con hackatones o alguna explicación para que ellos conozcan qué es la movilidad en su estado más educativo, o sea, muy, muy sencillito para ellos. Bien, como os he comentado antes, dentro de estas actividades veréis un poco las imágenes y vídeos de lo que representan las actividades. Esta estamos presentando es la de los premios Impulso, la que se realizó el año pasado en octubre. Este año se vuelve a hacer también a finales de octubre, ¿vale? Perdón, finales de octubre no, después del Pilar, la semana después, en el cual reúne, pues ya veis a todo, o sea, todo séquito, que digo yo, de gobernantes, principalmente del Gobierno de Aragón e instituciones de alto nivel, para poder dar premios a una serie de
premiados que se presentan a estos concursos y, según el jurado, elige cuál es el premio o qué es lo que más adecua a lo mencionado. El año pasado se le dio premio pues, a estos cuatro logos, a estas 4 empresas que veis aquí. Tanto premio al mejor proyecto de innovación, pues Belka, que se dedica a las motocicletas. Premio al mejor proyecto de zonas urbanas, pues desde Little Energy. Desarrollo de apps, Dealer Best. Y a innovación en movilidad eléctrica y conectada, que sepáis que está la empresa Tera Batteries Recycling. Como he comentado, hacemos también congreso de seguridad vial. Hoy, esta mañana, he presentado este proyecto, este congreso. Os lo podéis apuntar el 21 y 22 de octubre, que hacemos de la mano de Anesdor y DGT. Veréis aquí un poco la escaleta de evento, un poco a lo que se va... O sea, de lo que se va a hablar, pues principalmente políticas internacionales. Todavía no está confirmado, pero está previsto que venga algún ministro o venga un alto cargo del gobierno de Aragón, perdón, del gobierno de España, también del gobierno de Aragón, y luego pues expertos fuera de lo que es el ámbito nacional, ya sea de la Unión Europea o de Sudamérica, principalmente. Y luego un segundo día igual algo más técnico, más relacionado con innovación, en el cual pues también hablarán de vehículos seguros, infraestructuras, datos, cifras de siniestralidad. Al final es poner en contexto cómo está el estado de la seguridad vial aquí en España. En la edición de 2024 veis que entre ellos estuvo el ministro Grande Marlaska, el ministro de Interior, el director de la DGT, Pere Navarro, y al final pues es un señor evento que montamos en este espacio y que merece muchísimo la pena el acudir a escuchar lo que cuentan estos expertos. El Observatorio de la Movilidad Sostenible, ahí veréis a Mar García, que la he visto ahora pasar, no se me ha quedado. Os he comentado antes que habíamos hecho diferentes ediciones y estas son las temáticas que solemos tratar. Entonces Mar lo que suele hacer es encargarse de todo el contacto y contactar con todos estos ponentes y prestarle un espacio en Mobility City para contar lo que hay en estos momentos, ya sea de la nueva movilidad del futuro. Al final está todo muy relacionado, pero bueno, siempre está bien escuchar diferentes opiniones de diferentes ponentes, cada uno tiene su criterio y su forma de ver las cosas, y eso está muy bien. Y luego, por último, esta es otra de las novedades que volvió a Mobility City en 2025. ¿Se me oye bien? Sí. Es el emprendimiento y la innovación. Aquí, Josu, me parece que participaste en uno de los eventos. Gracias. Llevamos 10 ediciones. La intención es este año hacer hasta la 12ª edición. Al final, yo, como las Champions, llevo ya 6. Soy como Paco Gento. Entonces, hay un compañero que me lo dice y me dice, joder, macho, llevas ya 6 ediciones ya de Champions. Entonces, pues, queremos transmitir que tiene un valor bastante alto y que una buena iniciativa dentro del puente, dentro de lo que hacemos, porque si veis los datos, pues al final hemos sido capaces de en un año sacar más de 30 iniciativas, que me ha costado, porque es la parte que llevo yo. Luego, a lo largo de todos los proyectos que se han hecho, pues más de 150 startups / proyectos de algún centro tecnológico ha pasado por nuestro espacio para contar lo que se hace y hacer conexiones. Hemos hecho 2 Spain Innovation Summit, que son unos eventos de una consultora que se llama Zebra Ventures. Se dedican a inteligencia artificial y a un poco a generar un ecosistema de emprendimiento, que anunció que el jueves, realizaremos en este mismo espacio la inauguración de un programa de aceleración que veréis abajo. Programa de aceleración, si no sabéis lo que son unas formaciones que durante 4 meses startups que se presentan se les da una serie de asesorías y mentorías en algo particular, en marketing digital, en estrategia de negocio, en mejora de su web, en inteligencia artificial, en asesoría fiscal, un poco de todo. ¿Para qué? Pues para que ellos vayan evolucionando y escalando. Son como unos cursos. Venture Builders, al final es coger una startup y ayudarla a que su producto o su app o su servicio salga al mercado. Y hackatones. Los hackatones al final son jornadas de un día en el cual principalmente lo hemos hecho con estudiantes de universidad o colegios, en el cual tú ideas un reto para ellos, movilidad sostenible en la ciudad.
movilidad sostenible en tu pueblo. De hidrógeno. Hicimos uno de hidrógeno. El hidrógeno es muy amplio, lo puedes hacer tanto para vehículos como para plantas de energías renovables. Y este año haremos uno relacionado con vehículo conectado y autónomo, aprovechando que haremos una especie de semana de vehículo conectado y autónomo que ahora os contaré. Bien. Semana Europea de la Movilidad. Siempre, cada año, estamos implicados con el Ayuntamiento de Zaragoza para estar presente con actividades. Y luego, sobre todo, que sepáis que si os interesan los podcasts, os gustan. Para anticiparnos a todo este proceso, como Homos Móvilis que somos, nace este espacio radiofónico y lo hace de la mano de la iniciativa. Año ya las 150 temáticas y que podéis encontrar en Radio 5. La verdad que son muy interesantes y tanto con sus charlas o su divulgación, junto con un partner o un socio que quiera hablar de la temática, pues son unos podcasts de unos 5 minutos aproximadamente y está muy bien. Y ahora, Ivonne, te dejo la parte. Hemos hablado que Mobility City tiene la parte de eventos, congresos e iniciativas propias, pero luego tiene un museo de cara al ciudadano o a la propia empresa. Entonces, todo tuyo. Gracias. Sí, eso es de cara al ciudadano, pero desde luego las visitas que recibimos también hay mucho público profesional que es de las actividades que tenemos allí. Y hablando también, bueno, de las propias actividades, parte de ese público evidentemente son familias que vienen al museo, pero no exclusivamente, y las actividades que tenemos no siempre son tampoco relacionados directamente con la industria o la tecnología, sino que hay unas cuantas que van dentro de automoción, pero más destinadas al público final, al consumidor final. Y este es el ejemplo, por ejemplo, de las imágenes que tenemos aquí. Mobility City es un sitio también que lo eligen las marcas para presentar modelos. Hemos tenido presentación últimamente de Mercedes-Benz, por ejemplo, también tuvimos de Ebro, Hyundai. Estas imágenes que vemos, no solamente el puente es un lugar emblemático, toda la plaza que hay fuera, que es parte de la Expo 2008, es también un sitio que es maravilloso para hacer este tipo de actividades. Tanto, bueno, pues ya vemos vehículos turismos, también vehículos comerciales de todo tipo y también tenemos muchas visitas de rallies, somos organizadores de algunos de ellos, visitas de clubes del automóvil, porque siempre supone un lugar de parada obligado el museo que tenemos, por las exposiciones que luego veremos, pero que son bastante destacables, algunas por una cosa, otras por otra, pero siempre lo que tenemos es realmente interesante para muchos públicos. Entonces, hablando de estas exposiciones, para entender un poco cómo funciona la parte del museo, hay una parte que es más bien permanente, otra que es temporal. La parte permanente, al ser un puente, hay que cumplir el propósito de un puente, que al final es unir los dos lados de un río y la gente debe cruzar por él, ¿no? Entonces, ese paso es una parte del museo que es gratuita. Y ahí tenemos todo lo relacionado con la innovación. Innovación en materia, por supuesto, de movilidad, que es a lo que nos dedicamos, y es un espacio que recuerda mucho a la feria en la que estamos aquí, porque es prácticamente idéntico, ¿no? Es mostrar qué es lo que están haciendo las empresas, qué es lo que se hace en materia de seguridad vial, en materia de cualquier tipo de tecnología relacionada con la movilidad, ya sean movilidad aérea, tenemos drones, de hecho tenemos por aquí un dron de la empresa IHAN que están haciendo unos drones increíbles que de hecho están en uso en varios lugares ya, y son drones autónomos de transporte de mercancías y de pasajeros. Y uno de los que hay por aquí lo tenemos normalmente en el museo, e hicimos una actividad que fue el primer vuelo urbano de uno de estos drones autónomos sin tripulante. Eso es, lo hicimos nosotros ahí en Mobility City. Entonces esa es la parte permanente dedicada a la innovación, y luego tenemos en la parte ya de museo que requiere entrada una serie de exposiciones temporales variadas. Una parte siempre está dedicada al mundo del motor, donde nos dejamos más libertad para hablar también de competición, hablar de modelos icónicos más pasionales y no necesariamente modernos o tecnológicos como puede ser la zona de innovación. Y luego hay otra parte que tiene una variedad de
de exposiciones. No son de vehículos, no son de coches, de vehículos de 4 ruedas, pero tenemos bicicletas, tenemos motos y ahora vamos a ver algunas de estas exposiciones. Esta, por ejemplo, de Mototech que tuvimos en 2024, la verdad es que viene también muy al caso de la feria, porque estuvimos presentando motos con la última tecnología en el sector. Fue, de hecho, una exposición que hicimos junto con Anesdor, que comentábamos antes el tema del... Aprovechamos que hicimos el Congreso de Seguridad Vial para, aparte, exponer esta exposición con las últimas motos que habían sacado al mercado. Pero siempre viéndolos desde el punto de vista de las tecnologías, la seguridad vial, la innovación, no la estética o cuánto corren, sino desde el punto de vista de la seguridad. Eso es, de última tecnología en conectividad, no solamente motos, sino también pues, cascos, monos, todo el... Correcto, al final todo el equipaje, lo que tiene desde lo que es la moto, el neumático, el manillar y luego pues toda la ropa, los airbags que tienen ahora las chaquetas de motorista, sí, los cascos. En la zona en la que sí que exclusivamente tenemos vehículos, tenemos lo que comentaba antes, que dejamos esa libertad para estos vehículos más pasionales que a la gente le llaman mucho la atención. Y son unas exposiciones que aquí sí que es destacable el que prácticamente no se pueden ver en ningún otro lugar del mundo. Traemos coches normalmente de colecciones privadas, que algunos, por ejemplo, aquí estamos viendo en esta imagen, aquí hay un McLaren Senna GTR que hay 5 en el mundo de este estilo, ¿no? Entonces, traemos esos coches que no se pueden ver en ningún otro sitio y que nos hacen ver, aparte de lo que llama la atención este tipo de coches, el ver cómo en la competición se desarrollan la mayoría de las innovaciones que luego vemos en las carreteras. La cantidad de tecnología que utilizamos en el día a día en nuestros coches que ha surgido la competición es enorme. O sea, desde frenos de disco que se desarrollaron en los años 50 en circuitos en carreras de resistencia, por ejemplo, con Jaguar, hasta pues, el ABS, todo lo relacionado con la seguridad y la eficiencia de los motores. La gran mayoría de las cosas vienen de la competición. Entonces nos gusta tener esa mirada al pasado, ver estos coches que supusieron algo, un avance tecnológico y que son iconos de la competición, pero también precursores de toda la tecnología que tenemos hoy en día. Sí, al final también es un reclamo también para el público desde la parte de fan, por así decir, porque son, como dice Sibón, muy difíciles de encontrar en la calle o que te tienes que ir a lugares tipo Mónaco o Qatar para ver este tipo de vehículos, quien es más aficionado a la estética o a este mundo del motor. Eso es. Y aún así, en Mónaco es complicado ver algunos de estos. De hecho, tenemos gente que viene de todos los lugares de España, incluso de fuera, que saben que cuando cambiamos de exposición cada 4 o 6 meses, que lo que va a llegar es algo que igual no han visto nunca, y entonces vienen a verlo por aquí. Por ejemplo, tuvimos también otra de Rolls-Royce, que es la que tenemos aquí, que esto sí que fue pues, solamente una marca, evolución del automóvil desde comienzos del siglo pasado, y fue también una forma interesante de ver esta relación entre las grandes tecnologías, dónde surgen y cómo son ahora. Y estuvimos también relacionando cada vehículo con un personaje famoso que lo tuvo, pues, desde Lones de Arabia hasta bueno, la nobleza de... Donald Trump también, Sí, sí. no sé, capos de la mafia, ¿no? Eso es, efectivamente. Aquí en Eureka también fue una exposición muy interesante y siempre intentamos ir a todos los rincones de la movilidad, no solamente automóvil, también la bicicleta. Esto fue una exposición que hicimos con Bicilab Andorra. Y fueron invenciones en las bicicletas, no necesariamente invenciones que tuvieron mucho futuro, simplemente es más bien el concepto de ser inventor, de inventarte algo, sea más ridículo o menos a simple vista. Teníamos desde nuevas formas de frenar, que sí que tenían un sentido y sí que las adoptaron, hasta locuras como poner una hélice en una bicicleta para que girara como un avión. Al final fue un poco una cronología de la evolución, la metamorfosis de una bicicleta, desde la primera, que era la Draisiana, que es la que veis abajo a la derecha, que no tenía pedales, hasta la primera en incorporarlos, hasta la siguiente evolución, que ya tuvo pedales, hasta la siguiente que el material ya no fue el hierro, sino el aluminio, y luego modelos, pues eso, diferentes, con unos sistemas de transmisión muy peculiares. Entonces, al final, yo siempre lo veo como las especies.
hay mariposas de todos los colores, pero cada una tiene unas características, lo mismo pues, con las bicicletas, cada una tiene sus formas. Desde luego, Entonces, era interesante ver algunas especies sobrevivieron, otras la selección natural las eliminó, pero sí que es Eso, al siempre final hubo interesante. selección natural, porque algunas no las presentaron para mercantilizarlas, pero al final, por su poco éxito o porque la empresa que las iba a fabricar vio que eran muy costosas, pues se quedaron al final en prototipos, no llegaron a evolucionar. El año pasado tuvimos también de Ferrari, bueno, puramente de disfrute, modelos de edición limitada. Llegamos a tener algunos coches que ni siquiera Ferrari en ese momento los tenía en su museo. Entonces fue un momento también interesante para todo el público que siempre viene a este tipo de exposiciones que tenemos. Y al final nos hace también un referente, no solamente por la parte de actividades, que es un punto de referencia para movilidad, seguridad vial y demás, sino también en cuanto al museo prácticamente esta exposición era a nivel mundial, casi no existía en ningún otro sitio el reunir los Ferraris de edición limitada de toda la historia, desde los Ferraris 250 de los años 60 hasta los últimos modelos de la marca. Eso es. Mira, yo me quedo con una frase que dijo nuestro director el día de la inauguración, que dijo, mira, es más difícil ver esta colección de coches aquí reunida que te toque el gordo de la lotería. Entonces dije, wow, pues sí que ha sido complicado el conseguir que esto fuera posible. Y además ha sido la exposición que yo te diría que más éxito o más repercusión en medios ha tenido, porque Ferrari es muy conocida y al final lo que tú dices, reunir aquí coches que son bastante difíciles de conseguir o de tener reunidos, pues es un hecho histórico casi para nosotros. Eso es. En ese momento había 2 o 3 lugares en el mundo que los tenían. Entonces Pues, encima en Zaragoza, que la gente a Zaragoza nos consideraba pues una ciudad provincial. Dicen, estos tíos de aquí, ¿cómo han conseguido esto? Pues lo mismo, pues así, de esta forma. Trabajándolo y sobre todo en esta parte de las exposiciones, yo desde mi criterio creo que la clave está en tener diplomacia y sobre todo irles con un certificado de la Fundación Ibercaja de, sobre todo, oye, no os preocupéis que todas estas exposiciones van a estar seguras aquí y transmitir el mensaje de tranquilidad, de que no les va a pasar nada a los coches y que al final es todo por la buena causa para tenerlos expuestos, ¿no? No sé cómo lo trabajáis eso. Sí, de esa manera, pero bueno, al final sí que, aunque llevemos poco, la trayectoria son exposiciones de tanto nivel que ya genera confianza y esa confianza precisamente es la que nos permite también trabajar con marcas, que esto ya sí que es más difícil todavía, aunque igual no lo parezca, pero hemos trabajado últimamente en vez de con particulares, que sean las propias marcas las que nos dejen coches desde sus archivos privados, desde sus museos. Esto lo empezamos a hacer con Opel, que también viene muy al caso de la industria que siempre trabajamos en la industria del automóvil, en Mobility City, y es muy importante para Zaragoza, por supuesto, por la fábrica de Opel de Zaragoza. Y como no, teníamos que traer algo en ese sentido al museo. Entonces así surgió esta exposición, que el nombre le hace bastante justicia a este sentimiento de pertenencia que tiene Opel y Zaragoza, esa historia de amor. Y lo que trajimos aquí también vuelve a ser innovación en movilidad en muchos aspectos, pero hay algunos coches, y de hecho los estoy viendo por aquí en la imagen. Este coche blanco que hay en la foto de arriba es un coche que tuvo unos avances tremendos en los años 70 en materia de seguridad. Siempre hablamos de seguridad vial y damos muchas cosas por sentado, pero siempre hay un inicio para todo y ese coche fue uno de los precursores de muchos de los sistemas que hoy vemos como estándar en los vehículos. Es un prototipo que Opel utilizó como coche de pruebas, de crash test, le dieron por todos lados a ese coche y las conclusiones que sacaron fueron tecnologías como, por ejemplo, pues que llevara cinturones de seguridad también en la parte trasera, tenía superficies deformables de espuma, que ahora son evidentemente distintas, pero ya era una forma de hacer que el coche se deformara de esa manera, más luces en distintas zonas que se veían mejor con indicadores y demás. Entonces son tecnologías que luego se adaptaron a los Opel, una marca que al final ha vendido millones y millones de coches y las vidas que han salvado estos coches en parte son gracias a este modelo de desarrollo y fue muy interesante tenerlo en el museo para enseñar esto también a las visitas guiadas que tenemos siempre de colegios y del público profesional que lo vean. Y el que tiene a su izquierda, en este caso en la foto, el plateado, con la franja negra en el medio, también es muy interesante
porque eso lo llamaron Electro GT, porque es el Opel GT, pero es una versión electrificada. Es una versión, solamente existe uno en el mundo, que es el que teníamos aquí en el museo, y fue en el año 71 intentaron hacer ese coche eléctrico para ver si podía también tener un sentido como coche prestacional. Al final, el coche eléctrico como concepto había existido ya desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, en el museo tenemos a un coche eléctrico del siglo XIX, o sea que no es algo nuevo. Pero sí el coche eléctrico como coche prestacional era algo novedoso que Opel quiso llevar a cabo. Y con ese era el deportivo de Opel en el momento. Lo que hicieron fue sacar el motor, pusieron un motor eléctrico, todo el interior, excepto el asiento del piloto, lo llenaron de baterías, quitaron paragolpes, parabrisas, tiradores de las puertas, todo lo que no fuera aerodinámico lo quitaron para intentar maximizar esa eficiencia necesaria con este tipo de motores. Y lo pusieron a 188 kilómetros por hora. Entonces, para ser los 70 y un coche eléctrico era un récord, fue récord de velocidad en ese momento. Y entonces, bueno, es una tecnología que se toparon con los mismos problemas que tienen ahora, y es que el precio de hacer eso de producción, no recuerdo exactamente cuánto era, pero igual eran 300.000 marcos, que era absolutamente inviable de hacerlo en serie, y luego la autonomía que vieron que tenía era de 40 kilómetros, entonces era imposible fabricarlo, y se toparon exactamente con las limitaciones que han tenido las marcas en los últimos años, que ya por supuesto las están en proceso de superarlas, pero ya en los años 70 se dieron cuenta de por dónde iba a estar la limitación. Y actualmente esto es lo que tenemos en el museo. Tenemos por una parte una exposición del Dakar, que es la primera vez que se hace, que se recogen todas las motos españolas del Dakar. Tenemos las motos ganadoras de Marc Coma, por ejemplo, de Nani Roma, de todos los pilotos españoles, las tenemos ahora nosotros en el museo. También es interesante ver cómo ha evolucionado el mundo de la moto en la competición. Y por otro lado, hemos traído coches del Museo de Mercedes-Benz de Stuttgart. Es un museo importantísimo, igual el que más de todo el mundo, de lo que es el automóvil, y es la primera vez en la historia que ceden parte de su colección a otro museo en el mundo. Entonces ahora tenemos nosotros algunas piezas interesantes, tenemos coches de Ayrton Senna, de Hamilton, de Fangio, tenemos sobre todo Fórmula 1, pero también de otras categorías. Y es una exposición también que se puede ver cómo la competición es un campo de pruebas, ya no solo en lo que comentábamos antes de seguridad y eficiencia, sino hoy en día también, pues, por ejemplo, de motores híbridos. La Fórmula 1 desde hace más de una década son híbridos, sino también tenemos un Fórmula E, vemos un poco Al esa final evolución. son tecnologías que luego se pueden implantar en los vehículos comerciales que tendremos en un futuro. Efectivamente. Entonces por ahí va un poco el concepto. Y bueno, pues, los eventos, esto ya volvemos a la parte más Ahora vamos un profesional. poco a la parte comercial, Ujú. ¿vale? Los que les interese, dentro de Mobility City hay diferentes espacios en los cuales, pues, para que os hagáis una idea, cada uno tiene una capacidad de personas. Y, por ejemplo, aquí a la izquierda veis una foto que se hace en la zona superior del puente. Esta foto es de los premios Impulso, el cual pues suelen tener una capacidad para 300, 350 personas, y al final es un modelo diferente, no es como un auditorio o un cine, es un museo, perdón, es un puente, es alargado, es Estás sobre el río y además dentro de una obra de arte un de una espacio arquitecta. peculiar para hacer eventos, es alargado. Luego, por ejemplo, tenemos este espacio más funcional, más práctico, yo se lo conoce. Es el llamado POD 3, que es al final donde hacemos la gran mayoría de eventos, porque es donde tenemos todo el servicio técnico, y es un espacio más pensado para jornadas de aproximadamente pues entre 50 a 150 personas, y que funciona estupendamente. Veis un poco ahí las características del puente con su aseo, etcétera. Y luego ya el espacio de innovación, que es donde aparte tenemos todos los elementos expositivos de pasillo, donde a veces realizamos eventos abajo, principalmente para capacidades de 100 a 200 personas con luces, y solemos hacerlo pues, de una manera muy agradable. Y con esto terminamos esta primera parte de lo que es Mobility City. A los que estéis en streaming, gracias. A los que habéis estado aquí, muchísimas gracias también por atender. Espero que os haya quedado un poco una idea de lo que es el Mobility City, a qué nos dedicamos, las exposiciones, cuáles son los mensajes que queremos transmitir, y nuestra perspectiva de cara a los próximos años, o al menos a este año, lo comentaré ahora en la siguiente ponencia.
efectivamente. Gracias. Entonces aprovecho también para agradecerlo y invitaros a venir, y porque me despido y os dejo con Jorge para los siguientes. Bueno, si te quieres quedar, oye. Bueno, te veo desde el público. Gracias. Aprovecho, sí. Bien. Bueno, pues bienvenido de nuevo a los aquí presentes técnicos, que son los que hacen esto posible, y a los que estéis en streaming. Hace 5 minutos hemos hablado de lo que es el proyecto Mobility City en general, con sus actividades y exposiciones, pero ahora me quiero centrar en la parte de innovación y emprendimiento que desde Fundación Ibercaja y desde el proyecto de Mobility City trabajamos. Es un sector que gestiono yo junto a mi director y que a lo largo del año pues sacamos diferentes actividades, programas con los que la cual pues tanto proyectos de empresas, centros tecnológicos, universidades hacemos como con startups. Bueno, a ver si me va el pasador. Si no, igual me cambio. Nada, os preocupéis. ¿Ya? Ahora. Venga, gracias, chicos. Bien, pues voy a haceros un poco un balance más bien del año 2025 para que veáis un poco lo que hemos hecho, porque al final este año replicamos un poco la misma escena. Para los startups, empresas que os interese, que sepáis que en materia de emprendimiento e innovación
El año pasado hicimos más de 14 actividades, concretamente 17, en el cual asistieron a todos los eventos, jornadas o presentaciones, pues aproximadamente redondeando 1000 asistentes y principalmente acudieron a nosotros y participaron con nosotros más de 40 startups, principalmente en movilidad, pero también relacionadas con inteligencia artificial, con servicios a la ciudadanía, con temas de clima principalmente. Y en el panel de la derecha veréis un poco cuál es cada uno, desde los Innovation Days, que ahora os contaré, hasta lo que fueron hackatones, Venture Builders, que se llama Hangar 73, que hacemos de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que es el Mobility Innovation Day, que ahora os explicaré, los programas de aceleración y otro tipo de jornadas en el cual pues, está implicado este concepto. Para que sepáis un poco con quiénes nos movemos o con quiénes colaboramos o organizan con nosotros, veréis un poco todas las entidades con las que tenemos contacto y que han estado partícipes durante el año pasado en todo el ecosistema Mobility City. Desde lo que son el Centro de Investigación, CSIC, hasta lo que es el Gobierno de Aragón con la Fundación Aragón Emprende, que es por así decir, el coordinador de toda la innovación y pymes que tiene el gobierno, ¿vale? Es una entidad pública. Lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza con su centro de innovación Etopía, que es donde al final albergan la incubadora de startups que viene de la parte de Iberus. Iberus es como el gestor, mientras que la incubadora es del ayuntamiento. Ahí se junta un poco de todo. Más luego con las propias universidades que hay en Zaragoza, Unizar y la San Jorge, que es privada. Los centros de formación, centros educativos, desde lo que es el Centro de Innovación para la Formación Profesional en Aragón, CIFPA, hasta lo que es la propia red de centros de excelencia, los propios institutos y colegios de Zaragoza y Educatraffic. En cuanto a empresas y entidades, pues en los clústeres, que al final son agrupaciones de un sector en particular, pues está el CAR, que es el clúster de automoción de Aragón, Alia, que es el clúster logístico. Luego también hemos hecho con Tecnara, que es el clúster de tecnología aragonesa, y otras, pues como es la Asociación Española de Mantenimiento, asociaciones como Sernauto, ANFAC, Faconauto, que están con nosotros en los premios Impulso y que también participan, la Fundación del Hidrógeno, que son con los que están haciendo ahora una startup, un proyecto de APP de hidrógeno, de demanda de hidrógeno para flotas de camiones o vehículos. Centros tecnológicos como CIRCE, que es muy potente. De hecho, hace un mes salió que CIRCE era la mejor empresa o la empresa con mejor progresión y mejor bienestar del trabajador. Entonces se dedican al mundo de la movilidad eléctrica principalmente, y tienen unos trabajadores y un concepto muy importantes. ITA Innova, que también forma parte de la Universidad y del Gobierno de Aragón. Y luego empresas, pues ya sea la propia Ibercaja, Metalesa, que se dedican a la construcción de infraestructuras de seguridad vial en carretera, pero también hacen informes de seguridad vial. BSH, que es la Balay de Zaragoza, que tenemos allí la fábrica. Caser, Satel es una consultora de ingeniería. O entidades públicas como la Zona Franca de Barcelona. Con ellos tenemos un convenio en el cual está la incubadora de la Zona Franca de Barcelona, principalmente exclusivamente de logística. Entonces, durante 3-4 años sacan una promoción en la cual se presentan startups para que las incuben y escalen. Renfe, DGT. Y esto no lo hacemos solo, sino que nos ayudan expertos y empresas que están aquí en Aragón, como son la consultora ¿Por qué no? Ellos principalmente se dedican a la innovación y a impulsar todo el ecosistema emprendedor en Zaragoza, aunque también se mueven en otras ciudades. Pons o Fundación Pons. Antes estaba por aquí un compañero de allí que están aquí en Madrid. Son una consultora de movilidad muy potentes a nivel nacional. Zebra Ventures, en el mundo de las startups o las pequeñas empresas es bastante conocida, o bueno, a la gente le suena, y que con ellos este año hacemos una serie de programas que ahora cuento. Y Sherpa Tribe. Sherpa Tribe también es una consultora de innovación y emprendimiento que en materia de startups, pues el año pasado tuvieron la concesión de explotar el programa de aceleración Startup Boost, que es de ciberseguridad. ¿De dónde venimos? Voy a hacer un poco un pasado y
pasado del 2024 y un pasado del año 25. Empezamos desde Mobility City haciendo 3 proyectos. El Salta Impact Mobility, que es un programa de emprendimiento, un programa de aceleración, que ahora mismo ha evolucionado a otro que ahora explicaré. Hangar 73, que sigue vigente y que estamos todavía en búsqueda de una empresa o startup que poder ayudar. Y luego, pues ahí veréis un Challenge Day, que es de donde ahora mismo pende fue un hackathon, en el cual una serie de estudiantes plantearon unas soluciones en materia de hidrógeno verde. La ganadora es la que actualmente está trabajando en la segunda edición de Hangar 73 en un Venture. Aquí lo veis. Al final es, como veis, un proyecto de desarrollo de una herramienta para la estimación de oferta de hidrógeno, ya que al final está siendo una energía que poco a poco está apareciendo en el transporte actual, ya sea con flotas de transporte público o flotas de vehículos muy exactos, pues en algún polígono industrial, en algún centro logístico. Y estos chicos lo que han diseñado es una aplicación que estima la demanda, pues dependiendo de las hidrolineras. El precio, básicamente, es reserva de un espacio para cargar el coche de hidrógeno, aunque haya... En España, ¿cuántos coches de hidrógeno habrá? Particulares, 100. Pues bueno, poco a poco a ver si esta energía va saliendo adelante. Si queréis indagar más, esta startup se llama H2 Point. Tenéis en LinkedIn sus proyectos o desde la propia web de fundación. Y los Innovation Days, que al final es lo que es iniciativa propia de Mobility City, en el cual, como he dicho antes, yo llevo 6 Champions. Actualmente el otro día hicimos la 10ª edición y estamos a punto de cerrar la 11ª y la 12ª. Muy brevemente, en 2025, en enero, hicimos uno de seguridad vial, que lo hicimos con Pons en su sede aquí en Madrid. Trajimos a un panel de expertos de gran interés, como fue Renfe, como fue la propia DGT, como fue, bien, un poco todo ese sector o esas empresas dedicadas a ello, y trajimos 10 startups a presentar sus proyectos. De hecho, si alguno sabe lo que es el South Summit, fue la semana pasada, fue la feria más grande de emprendimiento de España. Uno de los presentes, en la imagen de abajo derecha, se llama Filippo, tiene una startup que se llama Mitis EA, el cual lo que hace es, con inteligencia artificial, detecta posibles riesgos de que un conductor pues, se esté durmiendo, o de detectar pues, que la vista no está centrada en la carretera, y principalmente los utiliza para la formación en autoescuelas, una herramienta más para el profesor, como para aquellas empresas que tengan una flota de camiones, unos taxis o tengan pues vehículos que quieran implementarlo. De hecho, fueron finalistas y creo que ganaron la semana pasada un premio a idea más innovadora. Innovation Day fue de logística, lo hicimos con Alia, Zippa, Zebra y luego el Ministerio. Fue de los eventos más grandes que tuvimos y lanzamos pues eso también, un panel de expertos. Vinieron 10 startups de esta incubadora logística del consorcio de la Zona Franca de Barcelona y luego se presentaron también 10 proyectos europeos que desde el clúster logístico de Aragón se impulsaron. Entre ellos, el vuelo del dron que este año voló por primera vez por un casco urbano de una ciudad. El dron IA que tenéis aquí expuesto voló autónomo completamente y fue la primera vez en España que se hizo un vuelo de estas características. Se hizo previamente en Benidorm, pero lo hizo sobre el mar, no lo voló sobre una ciudad. Entonces, pues bueno, de ahí poco a poco van saliendo proyectos que salen adelante. Un Innovation Day de baterías de almacenamiento que hicimos con Sernauto, Aragón Emprende, y en el cual, pues, como veis, tuvimos un aforo de unas 63 personas y presentación de 7 proyectos y startups que vinieron a presentar pues, en materia de baterías, en materia de aplicaciones, eficiencia en la propia química de la batería. Creo que también Ubiqua también estuvisteis presentando. Eso es.
hay una característica especial de estos Innovation y es que la oficina técnica Zebra hace unas sesiones de co-creación que hace que un evento sea algo diferente. No sea simplemente escuchar charlas, sino juntarnos en mesas o en equipos de 5 personas para hacer un poco brainstorming o una idea de posibles soluciones a un tema sobre la temática que se esté dando. Innovation Day 8 lo hicimos sobre ciudades inteligentes y sostenibles. Creo que es el proyecto Didas. Ahí te hemos puesto. ¿Estás por ahí? Estás ahí todo guapo. Y se presentaron, la verdad, fue un contenido diferente. No se presentaron startups como tal, pero sí que se presentaron 3 proyectos muy interesantes, como fue el proyecto Didas de ciberseguridad, Safetra o Safetra, que es un proyecto de CIRCE sobre semáforos inteligentes que hace justo una semana el Ayuntamiento de Zaragoza los ha implementado ya en la ciudad. Llevan una serie de cámaras y con sensores de inteligencia artificial pues detectan flujos de tráfico y lo que hacen es pues hacer que el tráfico sea más fluido, ¿vale? No tienen que estar los semáforos 30 segundos en rojo y encenderse en verde 20, sino que si no ven afluencia de tráfico, el propio semáforo sigue en verde y si ven que hay una serie de tráfico, pues oye, lo que hace es parar, semáforo inteligente. Justo en esa semana hicimos un hackathon, estoy yendo de una forma cronológica, un hackathon de Smart Cities con 150 alumnos de Zaragoza y que hicimos un concurso con ellos en el cual salieron ideas bastante interesantes. De hecho, una de ellas la propusieron unos chavales de un colegio, que era poner unos sistemas de seguridad en el tranvía. ¿En qué sentido? Esto es como en Japón, cuando ponen unas barreras antisuicidio, lo mismo a nivel de Zaragoza. Desgraciadamente, justo 2 meses después, una niña fue atropellada en una parada de tranvía de Zaragoza. Y justo ahora hace también un mes, o 2 semanas, un mes aproximadamente, el Ayuntamiento de Zaragoza en esa estación ha puesto esos paneles o unos sistemas, unas medidas de seguridad, principalmente por esta niña. Pero que sepáis que los niños, oye, fueron capaces de tener esa inventiva. Oye, detectaron un problema, accidentes, mortalidad, con unas barreras. Esto surge, es Smart Cities, son soluciones. Bien, salgo de los Innovation Days. Tenemos un proyecto que es el Mobility Open Innovation, que es dar la oportunidad a startups a resolver retos de empresa. Zebra Ventures, que es la oficina, tiene una serie de empresas relacionadas con movilidad que le decimos, oye, que sepáis que si tenéis alguna vez o detectáis un problema, tenemos startups que os pueden resolver ese desafío, ese challenge. El año pasado tuvimos 11 empresas, de las cuales, pues, algunas de ellas sí que fueron capaces de resolverles el reto, otros que se quedaron a mitad de camino, u otras, pues, que al final, por una cosa u otra, pues no salió el proyecto. Al final es como un experimento. Pruebas, prueba error, hasta que das con la solución. Este año también lo hemos sacado adelante y todavía está ahí. Creo que se puede contactar con Zebra para poder sacarlo, o con nosotros. El Spain Innovation Summit se hizo el año pasado también, 500 personas hablaron de emprendimiento, innovación y cómo está el ecosistema actual. Al final, nuestro espacio, aparte de promocionar estas actividades o hacerlas, somos atractores y prestamos nuestro espacio a otras empresas para realizar aquí sus proyectos. Aquí veis un poco, Mobility Innovation Day. Ya fuera un poco de lo que es el emprendimiento, hicimos un Congreso Nacional de Investigación en Movilidad, en el cual se presentaron más de 100 candidaturas a exponer. Tuvimos 4 verticales: vehículo conectado, sociedad y territorio, movilidad eléctrica, y tuvimos una cuarta, que es la de ciudad e infraestructura. Sí, bueno, ahí lo tenéis abajo. Perdón. Energía y materiales, sociedad y medio ambiente, ciudades e infraestructura y nuevos vehículos y evolución. Lo he dicho de una forma más concreta, pero bueno, estas fueron las temáticas. Finalmente tuvimos overbooking, teníamos que un poco repartir o seleccionar a los mejores proyectos y 30 investigadores estuvieron presentando esos proyectos, en el cual hubo una audiencia de 90 personas. En materia de seguridad vial, si hablamos de innovación, pues la empresa Metalesa
trajo a Mobility City un sistema muy interesante, que es el sensor Plug Smart. Son unos dispositivos unos dispositivos en los cuales detectan aquellas curvas o aquellas carreteras con mayor siniestro. Por lo tanto, ellos son los impulsores de fabricar lo que es el propio quitamiedos e incluso instalarle un sensor. ¿Por qué? Porque ellos han detectado que en esa curva hay más accidentes de lo normal, por lo que instalan justo en ese sensor. Si nota el sensor que ha habido una colisión, ese sensor avisa tanto a Guardia Civil como a Hospital, como a la DGT, para informar o notificar de ese siniestro. Hicimos una jornada de seguridad vial muy interesante y salió perfecta. De hecho, este año posiblemente repitamos lo mismo con otro sensor que han sacado ellos. Y los programas de aceleración. Bien, antes he hablado que en 2024 hicimos el programa de aceleración Salta. El año pasado nos incluimos en el Startup Boost. Es una iniciativa de INCIBE. INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad Nacional y que tiene la sede en León, que lo sepáis, y que a través de Sherpa Tribe conseguimos traerlo a Zaragoza. Entonces, entre INCIBE, Mobility City, Ayuntamiento de Zaragoza y Sherpa, 10 startups vinieron a Zaragoza pues, a formarse, a hacer mentorías con diferentes formadores. Fueron 90 horas de mentorías, 120 horas de asesoramiento y tuvo una duración de unos 4 o 5 meses. Hicieron una inauguración en Zaragoza y después se hizo una prueba de concepto, que es presentar lo que han ido avanzando a lo largo del tiempo delante de empresas, y un Demo Day. Demo Day al final es ver el resultado final de lo que han conseguido. Y ver a estos chavales y a estos chicos el antes y el después es algo pues que es gratificante para al que apuesta o al inversor o al que le apetece o al que organiza este tipo de iniciativas. Y al final, pues todos ellos salieron muy agradecidos. De hecho, algunos ya se han constituido como empresa, bueno, ya eran unos cuantos. Y como os he comentado, hay casos de éxitos como el de MiTCA, que también participó en este programa. En el Demo Day, pues se expuso delante de unas 90 personas aproximadamente con un jurado. Y la clave un poco de este programa es que hay un premio de 3.000 euros a los 3 primeros ganadores, o sea, es un buen premio. Y luego, sobre todo, es quedarse con los contactos que vienen y ver inversores. Vinieron una serie de inversores a escuchar los proyectos y, oye, luego en el networking, si les interesa al inversor el proyecto, pues, oye, hacen esa unión. Entre los ganadores está Circle, Bitfactory y Phoenix. Circle es una empresa que se dedica a intentar, ¿cómo os diría? Lo que hace es un sistema, un SaaS as a Service. Es una intermediaria que trabaja con un cliente y lo que hace es, ha diseñado ¿cómo lo diría? Un proceso mucho más eficaz de devoluciones de productos. Ellos comentan que cuando hay una devolución online de un producto, ya sea de textil, de muebles, de cualquier producto que desde Amazon o desde las propias compañías sacan, claro, ahí hay un coste. Necesita una organización logística, un punto de recogida, unos transportes, unos empleados, una burocracia, una gobernanza de devolución de dinero, etcétera. Ellos lo que se encargan es de hacerlo mucho más eficaz. Entonces ahorran en costes. Pues ahora mismo tienen como cliente a IKEA. Entonces, la verdad que es un cliente potente en este sentido. Y Zara, Inditex. Fue importante. Bitfactory fue una empresa de aquí de Zaragoza, siendo que se hacía en Zaragoza, pues fue uno de los ganadores. Tenían una asesoría de digitalización de webs de pequeños comercios. Y luego Phoenix Terapias pues llevaba una empresa de terapia psicológica, en el cual tenían que implementar IA y digitalización a su propio negocio. Bien, ¿hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos considero que es ya presente.
De nuevo este 2026, desde Mobility City seguimos impulsando el proyecto Apolo 2, Hangar 73, con esta gente de H2 Point, de hidrógeno, pero en septiembre-octubre se sacará la tercera edición. Entonces siempre hay opción de participar. Hemos hecho ya 2 Innovation Days, nos quedan otros 4, perdón, otros 2, que vais sobre sistemas inteligentes de transporte, los famosos ITS, y sobre todo con lo que ahora está un poco más de moda, que es el dato. Todo lo que tiene que ver con datos de movilidad y gobernanza. Hace poco, bueno, desde principio de año el gobierno sacó unos proyectos, se llama el proyecto EDINT, en el cual es un poco para ver quién es propietario del dato. Y es hacer una plataforma donde las empresas o organismos pues compartan los datos entre ellos y puedan hacer, pues puedan disponer de ellos. El siguiente, esto será para el 17 de septiembre, el Innovation Day 11, en el cual pues estamos todavía en proceso de buscar ponentes y buscar empresas o startups que les gustará participar si concuerda con el tema. Y luego haremos uno en noviembre, que este es importante, que es el Innovation Day 12, que es sobre vehículo conectado y autónomo. Esto se enmarcará dentro de un congreso internacional de vehículo autónomo y conectado que se hará en Zaragoza también, y que una de las 2 jornadas será un Innovation Day de estos. Entonces, si hay alguno interesado que considere que puede participar de alguna forma, pues estoy todavía en proceso de captación de cómo diseñarlo. Ahí hay un servidor. Venga. Perdón, que me dejo cosas. Programa de aceleración. Todos estos Innovation Days, programa de aceleración y Mobility Innovation Program, desde este año, nuestra oficina técnica con los que colaboramos es con Zebra Ventures. Ellos son al final un poco ese coorganizador con nosotros y son los que trabajamos mano a mano para sacarlo. Este año el programa de aceleración lo hacemos también con ellos, 4 meses de duración, pero ya las candidaturas cerraron ahora el 31 de mayo. Y será el jueves cuando me traiga a las 10 startups a presentar aquí la inauguración. O sea, el programa se llama Start Mobility App, en el cual los impulsores somos Fundación Ibercaja, Ayuntamiento de Zaragoza y Zebra. Este año es un programa de aceleración pues, de ámbito más relacionado con movilidad. El año pasado fue más de ciberseguridad, más amplio a otros sectores, pero este año es más concreto. Entonces, que sepáis que si estáis por aquí el jueves, podréis a las 4 de la tarde venir a escuchar los proyectos. Vendrán aquí a hacer unos pitches de 5 minutos cada una para que veáis un poco a qué se dedica cada una de ellas. Vienen de Cádiz, vienen de Vigo, vienen de Barcelona, de Valencia, algunas de Zaragoza. Entonces será interesante. Yo será el primer día que los conozca a todos. Y entonces será un poco el punto de partida. Bien, esto es lo que se estaba comentando ahora, el Mobility Innovation Program que hacemos con Zebra. Que sepáis que tienen una web. Si queréis indagar un poco más, tienen la web de mobilityinnovationprogram.com, creo que es, o desde la propia web de Zebra podéis ver a qué se dedican. Y que con ellos pues hacemos estas 3 actividades o estas 8 actividades con ellos. En breves momentos empezará la charla inspiracional de Siete Despede en el auditorio principal. Les invitamos a participar. Gracias. Me meto en la anterior exposición que hemos hecho de Mobility, que sepáis que en Mobility tenemos una moto de Isidre Esteve, del Dakar. Entonces, pues bueno, hasta el final estamos todos muy conectados. Bien, pues esto era un poco el pasado o lo que vamos haciendo este año. Y esto es un poco el ejemplo de lo último que hemos hecho recientemente, el Innovation Day 9, que ha ido de nuevo, en este caso ha ido sobre última milla, y que de nuevo trajimos a las nuevas startups de la incubadora del consorcio de la Zona Franca a pitchear. Muy interesante, la verdad, y trajimos a gente de renombre. Entre ellos, si no conocéis a Zona Logistic Center, son una gente muy preparada, que se dedican tanto a asesoría como a formación de temas de logística en Aragón.
Y trajimos también a los presidentes de la Asociación de Logística de España, Asociación de Cargadores, etcétera. Estuvo bastante bien. Aquí veis un poco, si leéis el texto, veréis un poco quiénes estuvieron participando. De hecho, los de Red Vicior también vinieron, que está por ahí uno de los ponentes, Benjamín. Entonces al final estamos todos muy, muy mezclados. Y este último que hicimos ahora justo el 2 de junio. Estuvo relacionado con ciudades como Innovation Lab o ciudades laboratorio, y que de nuevo, pues en el mismo formato de siempre, trajimos unos paneles de expertos o 3 mesas redondas, y luego trajimos proyectos o startups pues que quisieron venir a presentarse. Entre ellas, para mí la más como curiosa, o que es más Smart City, es de Ficón. Esta gente podrían estar perfectamente hoy en Tecnara, en el otro pabellón 8 o 9 que hay aquí, que es una feria más de reciclado, etcétera. Esta gente lo que hace es una chica que se presentó al Impulsa Startup de Cámara de Comercio de Zaragoza. Lo que ha hecho es crear un sistema, ¿cómo os diría? Un contenedor de basura, ¿ok? Vosotros sabéis que hay muchos problemas de pirómanos que incendian los contenedores. Eso es un gasto a nivel de materiales, como gasto público para lo que es el propio ayuntamiento, como para los seguros, porque hay coches a los alrededores que a veces se queman. Pues esta chica ha creado un sistema antiincendios. Un propio contenedor contiene agua y con una cámara y una manguera lo que hace es detectar el fuego. Es simplemente un bombero automatizado, ¿vale? Encubierto. Tiene forma de contenedor y en caso de notar un aumento de grados de temperatura como fuego, simplemente intentar apagarlo. Ya está. A mí se me pareció bastante interesante. O Naflandis. Este tipo creó unos contenedores, ¿vale? De estos de mercancía de barco, plegables, ¿vale? La gran mayoría de los contenedores son, pues eso, tienen unas dimensiones y más de allí, pues no se pueden no se pueden plegar, siempre mantienen las mismas dimensiones. Este hombre creó un sistema para poder plegarlos, principalmente para ahorrar en espacio. Eso estuvo bastante bien. O Snail Step, que tiene una aplicación de pasos. Tú vas andando y lo que te hace es contar los pasos y te da una serie de cudos, como en el Strava, y al final pues te da luego una serie de recomendaciones. Bien, este año también hicimos el Spain Innovation, lo replicamos también con Zebra. Yo os animo a investigar un poco sobre esta empresa. Y a lo que venimos el jueves aquí a presentar es a este programa, en el cual veréis ahí cuáles son las 4 formaciones que van a hacer a lo largo de los 4 o 5 meses que dura el programa. Durante cada mes van a hacer 2 sesiones de 8 horas cada una, en el cual un mentor o profesor les va a dar una serie de pautas que después, a lo largo de ese mes, con una hoja de ruta, les mandará unos deberes, unas tareas a completar y que tendrán que ir pues completándolos. En este caso serán de consultoría estratégica, producto y propuesta de valor, tecnología, que es principalmente la IA, que es a lo que están más especializados, e inversión y financiación. Y replicando un poco lo que hicimos el año pasado, pues también hay 3 premios de 3.000 euros. Veréis abajo quiénes son las participantes. Autonality es una empresa de Zaragoza, Patio Campus, Angel, Sanoya Tech, Cobox, Cargofer, Camport, GoPlanner, Alertia Risk, Dinamiza Eco 360, Rescatec y Mayone. Las tenéis aquí el jueves. Si alguno quiere sacar una foto, por si acaso quiere luego investigarlas o algo, podéis. Bien. El Demo Day final lo haremos también dentro de la semana del vehículo autónomo y conectado, pues después del congreso que tendremos el 21-22 de noviembre, si no recuerdo mal. Y esto es un poco lo que solemos hacer en materia de emprendimiento. Siempre estamos escuchando nuevas ideas, siempre estamos buscando nuevas startups o proyectos que quieran darse visibilidad, y que desde Fundación Ibercaja y desde Zaragoza pues siempre estamos con las ganas de poderos echar un cable y poderos apoyar en todo lo que necesitéis. Ya sea desde el punto de vista de, oye, yo te paso este contacto, habla con él que yo creo que te va a solucionar mejor las cosas que yo,
como con los ayuntamientos, como cualquier otro organismo dentro de la ciudad que pueda echaros una mano. Al final estamos todos muy conectados y principalmente nosotros somos más bien un impulsor a nivel de sacar adelante estos proyectos y un poco de asesoría. No somos, por así decir, mentores, ni tampoco somos expertos en la materia, para eso los contratamos o estamos con ellos, pero bueno, somos un agente más dentro del sector aragonés. Muchas gracias por escucharme y cualquier pregunta estoy ahora atento. Gracias. Y gracias a los que seguís en streaming. Seré breve, pero es principalmente para promocionar el Congreso AUCON. Congreso AUCON es el Congreso de Vehículo Autónomo y Conectado. ¿Y por qué es de especial interés? Porque va a ser el primero que se haga en España a nivel internacional. Es verdad que el nivel está muy alto y ahora veréis el porqué. Al final yo creo que tampoco tengo mucho que explicar
cómo está actualmente el sector del vehículo autónomo y conectado. Creo que es un tema que ahora está de moda y que además está saliendo adelante con ello. Y todo al final está relacionado pues, por las nuevas tecnologías y principalmente por la IA. En Estados Unidos, en China, ya se están aplicando proyectos de estas magnitudes, cosa que en Europa está un poco más rezagada y que considero que debería empezar a tirar para arriba, principalmente en España. Este congreso lo hacemos con... No sé si tengo aquí los proyectos. No, lo digo desde abajo. Estos proyectos o este congreso lo hacemos con las 3 organizaciones más importantes de la automoción aquí en España. ANFAC, que es la Asociación de Marcas de Automoción aquí en España. Faconauto y Sernauto, que es la asociación de componentes de aquí de España. ¿Por qué hacerlo? Pues principalmente porque nos gustaría que dentro de Europa seamos líderes en poder hacer estos proyectos. De hecho, ya hemos hablado con el ministerio competente en este sector, así como con el gobierno de Aragón y el ayuntamiento para que estén implicados en este proyecto. Queremos entre todos hacer fuerza. Al final esto es como como en todo, si todos vamos a una, pues al final, quiero decir, se van uniendo todos. Tiene que haber el apoyo de todo el sector. Y luego finalmente es por ese networking que se hace a la hora del café, a la hora de la comida, pues para hablar de ello. Este congreso está dirigido principalmente a un nicho en concreto, que sea toda empresa que apueste por proyectos sostenibles y que tengan ya una iniciativa con IA y con autonomía de los vehículos, y principalmente pues eso, tanto para el sector público como para los medios de comunicación. Es un sector que ahora mismo está en auge y que debería tener voz y tendría que tener una visibilidad alta. Esto se hará en Mobility City, en el pabellón Puente de la Expo en Zaragoza. Estamos en el pabellón cercano a la estación del AVE, en lo que es el recinto Expo, en el recinto de la Expo. Si vosotros buscáis en internet Mobility City o pabellón Puente de la Expo, encontraréis dónde se hace. Y al final es intentar darle una experiencia. ¿En qué sentido? O sea, al final no queremos tampoco hacer un evento con mesas redondas, con el mismo formato que se hacen en muchos congresos, sino que yo creo que la gracia de este congreso es que se va a hacer un sandbox. Sandbox es, por así decir, un espacio con una normativa que te autorizan para hacer pruebas, unas 3 áreas. Y aquí nos gustaría pues, poder traer los vehículos que veis allí autónomos futuristas, que podamos traer al sector público para que se monten los propios vehículos y que ese coche, pues oye, nos pueda dar una vuelta por la propia ciudad, para que se vea que unos sistemas son seguros y que además vivas la experiencia. Entre los ponentes que nos gustaría traer o que ya está en proceso, yo creo que el más famoso, el más importante, es el CEO de Nvidia. Nvidia ahora mismo es la empresa de microchips más importante del mundo, cuyo valor en bolsa creo que subió un montonazo ahora, y que además pues se codea este hombre pues con Elon Musk, se codea con Jeff Bezos. El otro día tuvieron una reunión con Donald Trump. O sea, es un tipo que si lo pudiéramos traer pues sería un puntazo. Así como pues la CEO de Waymo, el presidente de Intel, también de procesadores, y algunos otros ponentes pues de categoría A. No prometo nada, o no se promete de nada, pero bueno, se va a intentar hacerlo, porque al final, como he dicho, creo que esto tiene que ser una iniciativa en la que todos rememos, tanto el propio gobierno de España como las 3 grandes patronales de la automoción aquí en España, ANFAC, Faconauto y Sernauto, junto a nosotros. Aquí vais a ver un poco pues, la gobernanza o la organización de este congreso y quiénes están ya implicados. Desde los comités científicos, porque al final tienes que tener un rigor de lo que tú vas a hablar, principalmente centros tecnológicos, Dirección General de Tráfico, el Ministerio, INCIBE, los clústeres de Aragón, y luego el comité organizador en el cual nos incluimos nosotros. Pero ya veis que está el Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y agencias.
Bueno, estos son un timing, próximos pasos. Que sepáis que de cara, el congreso se va a hacer el 11 y 12 de noviembre, ¿vale? Y que esperamos tener una afluencia de unas 200 personas. Es un congreso grande e importante. Y con esto, pues simplemente daros las gracias a todos durante esta hora y media que he estado. Y este congreso, pues lo iremos promocionando e iremos viendo con quién podemos ir contando a lo largo de. Yo creo que para después de verano es cuando tendremos algo ya más sólido para poder enseñar. Se hará una web, se hará difusión en redes. Si os estáis interesados, pues estaros atentos a lo que se va haciendo. Y si os vemos por ahí, pues encantados de saludaros en el próximo mes de noviembre. Muchas gracias. Desde aquí, Jorge Calavia, desde el Centro Mobility City de Zaragoza. Estaré presente de nuevo aquí el jueves con el Start Mobility App. Gracias.